Comunidad Rema, bienvenidos al primer episodio de las 500 historias de médicos y enfermeros en Alemania, donde médicos, enfermeros, ya especialistas, personas que se encuentran en proceso de homologación y aquellos que se encuentran justo ahora realizando su especialidad médica, pasarán por este canal de YouTube a contarnos la realidad de lo que se vive en Alemania en todo lo que corresponde en su proceso de homologación. Serán 500 historias donde las personas nos van a contar las cosas buenas, aquellas cosas regulares, aquellas no tan buenas que viven en el proceso, en el día a día en Alemania. Para el día de hoy traemos un invitado muy especial que es el doctor José Lara, médico colombiano, quien acaba de aprobar su residencia de radiología y nos va a contar el paso a paso desde que estuvo en el aeropuerto hasta recibir la entrevista para poder pasar a su especialidad médica. Le damos la bienvenida al doctor José Lara y no olviden suscribirse a este canal para que reciban notificaciones en tiempo real y no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Doctor José Lara, le doy la bienvenida a este espacio realmente que abre Rema para poder conocer 500 historias. Es usted, digamos, la persona que va a escribir el primer capítulo de estas maravillosas anécdotas y también, bueno, no tan buenas, porque en algún punto hay que entender que Alemania es un proyecto que merece toda la pena del mundo. Sin embargo, las personas deben conocer el lado bueno, el lado no tan bueno, todo lo que se vive en el proceso. Entonces, en ese sentido, estamos todos muy ansiosos por poder escuchar cómo consiguió usted llegar a el punto de pasar a la especialidad médica de radiología en Alemania, pero vamos a hacerlo en sentido cronológico. La idea es poder escucharlo, doctor Lara, en toda la charla y vamos a iniciar un poco. Cuéntenos de qué parte del mundo es, cuéntenos un poco cuándo llegaron esas ganas de poder estudiar medicina, dónde estudió medicina. Cuéntenos un poco de usted y de esos orígenes del doctor José Lara para que todas las personas podamos entrar en contexto de quién es este personaje que tenemos en esta oportunidad acá. No, doctor Esteban, muchas gracias primero que todo por la invitación. Y claro, un honor, ¿no? Ser el primer capítulo aquí de su próximo libro, de las 500 historias. Me presento, mi nombre es José David Lara, médico colombiano. Soy graduado de la Universidad de Cartagena en el año 2019, me gradué. Eh, ¿Cómo llegué yo a estudiar medicina? ¿Cómo fue? Pues les cuento que medicina fue una segunda opción y al final me presenté yo dije, me presenté en dos universidades y yo dije, bueno, en una universidad pública fue si paso a la Universidad de Medicina ya es una señal, ¿no? Pero yo tenía otra prioridad, otra primera carrera que era ingeniería mecánica. No tiene nada que ver con medicina ni nada, pero bueno, me presento en la universidad en el año 2013, 2012. Apruebo y empecé a estudiar mi carrera en el 2013 en la Universidad de Cartagena. Me gradué en 2019, pues sin ninguna pausa, se cumplió las metas en el tiempo correspondiente. Te dejamos de escuchar, Doc, qué pena. Ahí creo que tu micrófono se apagó. Ahora sí. Listo, ahora sí. Sí, entonces digamos que esa idea de la medicina empezó por el destino. Siempre le he dicho que fue al final el destino. Al final fue el destino. Y bueno, empecé a trabajar. Yo al final siempre decía, no, quiero una vida relajada, lo cual era lo contrario a ser médico. Y siempre me imaginé estudiando, siempre me imaginé trabajando en consulta externa. Yo dije, soy médico, trabajo en consulta externa, la vida del médico tranquila. Pero resulta que mi primer trabajo fue en urgencias. Todo lo contrario a lo que quería. Todo lo que me esperaba salió todo al revés. Entonces empiezo en urgencias, me di cuenta que me gusta urgencias, me acostumbré a urgencias. Trabajé 3 años en urgencias en 3 diferentes ciudades en Colombia. Por cierto, yo soy de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla. Ahí fue mi primer trabajo como médico. Luego me pasé a Santander y a lo último estuve en Río Negro. Pero como tal, mi plan ya de emigrar siempre lo tuve. Nunca supe qué país. Nunca supe al final
Alemania fue siempre una opción, digamos que siempre fue una opción por mi familia, porque pues mi bisabuelo bueno, fue alemán, mi bisabuelo es de Alemania, y siempre dije, bueno, si hay algún país en Europa sería Alemania. Pero yo decía, Ok, no, el idioma es muy difícil, claro. El idioma es muy difícil y yo dije, no, lo más fácil, Chile, Argentina, sí, en Latinoamérica, español. Y eso lo empecé, digamos que empezó así mi proyecto poco a poco, investigando poco a poco hacia dónde dirigirme, hacer mi especialidad. excelente, doctor Lara. Me encantó esa parte y sobre todo, digamos, la cronología en cómo mencionas el paso a paso. Cuando decides, digamos, especializarte, ¿intentas hacerlo en Colombia? O sea, es decir, ¿tocas puertas en universidades o nunca lo hiciste? Nunca toqué ninguna puerta en alguna universidad en Colombia, nunca fue mi meta especializarme en Colombia, o sea, nunca lo intenté, nunca fue como mi objetivo. Ok, Porque en ese entonces, creo que fue, yo empecé, digamos, si 2019, 2020 llegó la pandemia, creo que los cupos para especialidad eran, creo que más fáciles, no sé, no me acuerdo. Me dijeron que me presentara, pero al final nunca quise porque no fue, digamos, como mi meta, nunca fue mi sueño. Además que en ese entonces tampoco pagaban a los residentes de especialidades en Colombia. ok, perfecto. ¿En Alemania tenías algún referente? O sea, me hago entender, es decir, un colega que se haya ido antes y demás, o simplemente eran deseos por todo el tema familiar que venía ligado desde antes, o nunca tuviste una persona que dijiste como que, bueno, el colega se fue, le está yendo bien o regular y esto, voy a hacerlo por eso. Mm, No, si eso fue algo muy cómico. Yo le comento a un colega en mi hospital que estoy buscando una especialidad. No, mentira, yo me enfermo. Primero comienza con una consulta en médica. Yo jugando fútbol me lesioné y me fracturé un dedo. Fui a urgencias de Sura. Fui a urgencias y le dije al médico, bueno, empezamos a hablar, no sé, de la fractura y todo, empezamos a hablar y le dije, no, quiero especializarme también. Y llegamos a un tema de Chile. Me pasó un contacto de Chile, nunca lo llamé, fui a mi hospital donde trabajaba, le comento yo a un doctor también que ya era psiquiatra, que quería irme a Chile o que tenía ideas de, o sea, tenía planes de emigrar, de no estudiar acá, sino de emigrar. Y él me comenta, ya averiguaste en Alemania. Y yo le dije, no, ¿cómo así? No averiguo en Alemania, es que el idioma y siento que eso va a ser muy difícil. Si nada más en España es el MIR y es algo complicado. Yo dije, no, no he averiguado. Y él me dijo, no, toma, te voy a pasar unos datos, averigua. Y ya investigando, yo dije, no, o sea, es Alemania, no hay otra opción. Y olvidé Chile. Ok, perfecto. En ese momento, cuando ya entonces dice, bueno, ok, Alemania es una opción y está por sentado que voy a irme a Alemania, ¿cuáles fueron los medios que utilizaste pues, para llegar a Alemania, ¿no? O sea, es decir, empezaste a tocar puertas, empresas, te viniste solo, por supuesto sin mencionar nombres y demás, porque luego las personas van a empezar a, digamos, a comentar en algún punto que hay algún tema publicitario aquí, nada, todo 100% orgánico Sí. y que sean los procesos de manera real como ustedes los han hecho. Entonces sí me interesa eso, doctor José. Entonces, ese paso, esa transición de decir, bueno, ya entonces ahora sí me voy a Alemania, eso. Y también saber si empezaste el idioma alemán antes de dar el paso o ya llegando a Alemania. ¿Tomaste la decisión de llegar a Alemania a estudiar el idioma o diste unos primeros pininos en el alemán desde antes? ¿Y cómo hiciste esa transición? Ok, bueno, esa transición yo investigaba en diferentes empresas, ¿no? En diferentes agencias. Alcancé a investigar en tres agencias diferentes, sí, en tres agencias diferentes, de las cuales al final al final me terminé decidiendo como en una combinación de dos, porque uno ofrecía, digamos, los cursos de alemán virtuales con clases grabadas 3 horas a la semana, que si en algún caso no podía asistir, quedaba la clase grabada, porque pues los horarios médicos de un médico siempre son un poco extensos o nunca cuadran, no me permitirían ahí, primero no me permiten asistir presencial y segundo no me permiten asistir a un horario fijo. Entonces, este era como un horario, digamos, un lunes a las 5, un miércoles a las
8, un viernes a las 9, por ejemplo. Entonces siempre era como algo así intercalado que al final si no podía asistir quedaba la clase grabada. Entonces me decidí por ese modelo de curso de idiomas, de curso de idioma primero con una agencia, ¿sí? Solo adquirí ese paquete. El curso, digamos, antes de empezar, perdón, ese curso lo escogí, digamos, me preparé en Colombia desde el A1 hasta el B1, ¿sí? Desde el A1 hasta el B1 fue en Colombia, eh, pero mientras que empezaba el curso, obviamente yo me preparaba poco a poco con Duolingo. Duolingo en el hospital y al final quería saludar a los pacientes en alemán en el hospital. Eh, sí, luego ya cuando consigo ya el acompañamiento, yo lo averiguo también con la otra segunda empresa. Ya con esa empresa sí me dediqué solamente al acompañamiento y a los cursos en Alemania, o sea, ya los cursos presenciales en Alemania. Es decir, yo hice desde la 1 hasta un B1 en Colombia. Ok, perfecto, súper. Eso me gusta porque, digamos, está siendo muy sincero. O sea, hay personas que de pronto están acá presentes y el avance que están haciendo en alemán de pronto lo están haciendo con algunas aplicaciones, con algunas apps, y de pronto piensan que está haciendo algo muy básico y que no es un esfuerzo que va a ser significativo. Y hoy escuchamos a una persona que ya entró a radiología aquí en Alemania y que sus pininos inicialmente fueron con Duolingo, ¿no? O sea, lo estamos Sí, sí. mencionando. Sí, exacto. Eso me gusta, que seamos bastante transparentes con esa parte. Mira, alguien levantó la manito, seguramente esa persona también lo está haciendo así. Perfecto, doctor Lara. Entonces, usted empezó sus primeros pininos en Colombia, pues su país de origen, con relación al tema del alemán, toma un apoyo para el tema del idioma y por otro lado toma el apoyo para el tema de lo que es el proceso migratorio. Perfecto. Llega a Alemania. Cuénteme un poco cómo fue esos primeros días en Alemania, esos primeros meses en Alemania. ¿Era lo que esperabas realmente de un país del primer mundo? ¿O en realidad, digamos, el tema cultural, la comida? ¿Cómo te chocó un poco y a qué parte de Alemania llegaste, no? Sí, digamos que, bueno, yo llegué a Alemania en abril del 2022. Sí, mi vuelo en, aterrizó en Frankfurt. De Frankfurt tenía que llegar a la ciudad de Hannover. Entonces en Hannover, eh, digamos de Frankfurt, no tenía conexión, no tenía forma de comprar un ticket directo digamos, de Frankfurt a Hannover. Por lo tanto, me tocó comprarlo en la misma estación en el aeropuerto. O sea, el estrés con las maletas lo compro yo allá. Y yo dije, no, vamos con nuestro alemán B1, ¿no? Vamos, que para eso estudiamos. Eh, y resulta que llevo yo las máquinas automáticas donde te compran los tickets y, y bueno, no, obviamente no sé utilizarla. Había palabras que tampoco conocía, no sé, que estuviese yo pagando algo de más o el tren que no era. Y recuerdo muy bien que mi primera frase en Alemania fue una persona que venía también caminando, eran alemanes también, supongo. Los saludo en alemán. Ellos me responden en el aeropuerto amablemente, no hubo o sea, no hubo ninguna desatención o algo. Y mi segunda frase fue, los saludo en alemán y mi primera frase salió en inglés. Yo hablé en inglés, yo tampoco es que tenga, digamos, mi inglés también era como un B1, tampoco tenía un inglés muy alto, pero le hablaba más rápido en inglés en ese entonces. Eh, y así le pregunto yo que si por favor me puede comprar un tiquete o ayudar a comprar lo que me deje hasta Hannover. Y así que fue que llegué yo, digamos, a la ciudad y ese fue mi primer impacto cuando ya no sabía cómo llegar. El tren se atrasó, como algo muy raro en Alemania que un tren se atrase, que eso es muy característico acá, que eso es uno de los temas que hablaremos más adelante. Eh, pues se atrasó, yo estaba obviamente estresado, yo dije, ¿será que compré el que no era? Pero bueno, al final me compró una cerveza en la estación, la estación de metro, me tranquilicé y ya abordé el tren y pues llegué hasta Hannover. Perfecto, doctor Lara. Bueno, qué anécdota esta tan particular, ¿no? Lo del tema de sentirse en un nivel de alemán, digamos, considerable para poder desarrollar las cosas y nos desarma completamente una máquina para comprar un ticket. Suele pasar. Suele pasar en eso y en otros Sí, sí. escenarios.
Exacto, doctor Lara, perfecto. Entonces llega ya a Hannover, perfecto, se logra instalar y todo lo demás. Y luego entonces llega algo y es la adaptación cultural. ¿Cómo fue ese primer año para usted? Hay un tema que las personas, digamos, deben tener presente y es algo, aquí hago un paréntesis y lo digo en mayúscula, deben tener mucho cuidado con la desinformación y la publicidad engañosa que hay hoy día, donde les dicen a nuestros colegas, les digo colegas porque también soy médico, para las personas que no me conocen, eh, que se van a hacer millonarios durante un primer año. Yo siempre, digamos, he defendido, he sido un defensor de la verdad y es súper importante ser transparentes con las personas y decirles que si en Alemania, por supuesto, van a ser posibles muchas cosas, muchos logros en términos económicos, familiares y todo lo demás, poder hacerlo, eso va a llegar a su tiempo. Sin embargo, si llega el médico con la mentalidad de hacerse millonario durante el primer año, es una mentalidad errónea, porque el primer año es todo un reto. Y eso queremos saber Sí. en esta oportunidad, doctor José Lara, ¿cómo vivió ese primer año usted? Cuéntenos a detalle todo esto. No, pero qué bueno que también tocas ese punto de, digamos, que piensan ser millonarios. También tuve una compañera, por ejemplo, ahora que mencionas ese tema, que le prometieron que en 6 meses iba a cumplir todas sus metas en Alemania, que viniera con una cuenta bloqueada solo de 6 meses, que en 6 meses cumplía con todo. En ese entonces no aceptaban trabajar, o sea, no aceptaban todavía, no había permiso de trabajo. Cuando yo llegué a Alemania, digamos, vine con mi cuenta bloqueada por 12 meses, ¿sí? Que uno tiene que planificarse muy bien de esa cuenta bloqueada, porque también no es muy bonito venirse y saber que tienen deudas, dejaste deudas en Colombia. Entonces, esos primeros 12 meses los viví, digamos, sí, viviendo de mis ahorros, de mi cuenta bloqueada, que eran creo que también 1.000 euros al mes, que es lo mínimo que te aceptan siempre, 1.000 euros al mes. Cuando yo llego, tuve la fortuna, digamos, suerte también de que yo conseguí, digamos, un Airbnb primero. eh, pero resulta que en el Airbnb me responde una señora en español y me dice, hola, ¿eres colombiano? Ah, yo también, yo soy de Medellín. Y yo le dije, ah, no, mira, somos compatriotas, somos paisanos, somos bien. Y me dice, pero yo vivo aquí con mi esposa que es alemana. Entonces yo cuando yo llego a Alemania ya yo llegué, digamos, teniendo el contacto con una persona nativa en el mismo, digamos, eso se llama un WG aquí en Alemania, que son los Wohngemeinschaft, que es donde viven, por ejemplo, varios jóvenes o una pareja con otra persona, en este caso era yo, y me arrendan una habitación, que es, digamos, como el plan más económico en Alemania. No vayan a pensar que uno va a llegar aquí y enseguida arrienda un apartamento, porque ya eso es algo muy, digamos, te tiene que sobrar el dinero o se te va todo en la cuenta bloqueada solamente pagando un arriendo para ti solo. Entonces, aparte estudios pueden ser posibles, pero yo recomendaría, digamos, un BG, un cuarto. Y así fue como empecé, ¿no? Mi primer contacto ya fue, digamos, una persona que hablaba el español con una persona que también conviviendo ya era nativa alemana, hablaba español también. Entonces, como todo, uno se siente muy cómodo hablando en español. Entonces, yo tuve la ventaja de que, bueno, digamos, la adaptación, el choque no fue tan fuerte porque tenía, digamos, estas personas que me iban explicando todo, me iban diciendo, no, mira, aquí haces las compras, aquí se hace esto, aquí se hace lo otro, aquí guardas esto, te recomiendo que mides el precio cuando vas a comprar las cosas, porque uno las ve baratos, porque uno ve un 1, un 2 euros, pero al final todo de a poquito va sumando al final de la compra. Y digamos que cuando yo llegué, me acuerdo yo tanto que yo comía salmón casi todos los días. Y las muchachas me miraron y me dijeron, y que, chico, ¿cómo haces para que te rinda el dinero comiendo salmón todos los días? Y dije, no, pues yo veo que está barato, ¿no? Que está a 1 euro, 2 euros, no me acuerdo, 4 euros. Y me dicen, no, tienes que comparar con todo. Entonces, al final, sí, uno se da cuenta de que los gastos aquí, al final, pues cada vez van sumando, van subiendo. Y tú tienes tu límite, que es tu cuenta bloqueada, digamos que son los 1.000 euros. Lo primero que tienes que hacer que uno hace cuando llega a Alemania, es también comprobar que el lugar donde llegues te permite anmeldarte, que quiere decir como registrarte a la ciudad donde llegas, ¿sí? Que se llama el Anmeldung.
Entonces uno llega, recibes como una carta de parte del propietario del apartamento o sí, del propietario, del titular, donde dice o escribe con su firma y todo de que tú vas a vivir con ellos. Con esa carta uno se acerca ya, digamos, a la ciudadanía. Uno se acerca a la ciudadanía y con esa ciudadanía, oh sorpresa, recibe uno su primer número de Stoyer ID. El Stoyer ID es tu número personal de impuestos. Con ese número personal de impuestos, bueno, ya tú sabes que empezó tu vida de pagar impuestos aquí en Alemania. Eh, y la primera carta que llega, la primera carta que tú recibes es, pues claro, una bienvenida, pero aparte de la bienvenida te salía, recuerdo yo que yo vi la carta, decía una bienvenida y de abajo decía impuesto de televisión y radio, 150 euros. Y yo dije, 150 euros, yo dije, no, esa es mi comida del mes. En ese entonces, en ese entonces era una comida del mes, porque luego empezó la guerra en Ucrania y todo se subió de precio. Así es. Sí, entonces, digamos, la ventaja de vivir en un cuarto, digamos así, compartido, que tú compartes el apartamento, es que ese valor ya va incluido o debería ir incluido, digamos, en el valor del cuarto. Sí, porque tú no eres el titular del apartamento, eso lo pagaría el titular del apartamento. Entonces, por eso también es mejor opción o económica empezar en un cuarto que empezar en un apartamento para ti solo, porque eso es un precio aparte que se paga anual. Excelente, doctor Lara. Ha sido, digamos, bastante precisa la información y me gusta. Espero que todos los invitados para estos podcasts sean o sea, que manejen la información tan precisa y en ese sentido cronológico. Vamos súper bien, ¿no? Y ya vamos a llegar al punto de la especialidad y todo eso, pero hacen falta detalles de algunas cosas. Abro un paréntesis. A mí me gusta abrir muchos paréntesis y les digo a las personas que están acá, cuando se vayan a llegar a Alemania, es decir, y están en Colombia y quieran, digamos, conocer personas de Alemania, hay una app, no es publicidad, por supuesto, que se llama Tandem. En esta app ustedes pueden conocer personas nativas alemanas donde ellos quieren aprender español y ustedes le enseñan el español y ellos le enseñan a ustedes el alemán y se intercambia el idioma. 20 minutos se habla en español, luego 20 minutos se habla en alemán y así van conociendo ustedes personas nativas desde que están en sus países. Y esta aplicación es muy buena y aparte que es gratuita, por supuesto tiene una opción pro, pero es gratuita y realmente sí hay personas súper buenas. De hecho yo la utilizo, tengo ya 2 personas. De hecho los primeros amigos alemanes que yo hice fue con esta app. Entonces esta app, para podérsela recomendar a todos ustedes. Entonces en ese sentido, doctor Lara, bueno, genial, vamos por un punto interesante. Ok, llegas a la escuela. Perfecto, entonces empiezas tus estudios, digamos, presenciales. ¿Y cómo te sentiste con el nivel de alemán que tenías en tu país, en Colombia en este caso, y llegas por primera vez a una clase con un profesor nativo en alemán? ¿Cómo te sentiste y cómo fue ese proceso? Bueno, en ese aspecto, yo pensé siempre a futuro. A mí me gusta siempre organizar como mis tiempos y asegurar de que en mi camino cada paso cuente, o sea, que siempre es la mejor forma de llegar a mi meta. Entonces, ¿qué hice? Yo ya tenía un B1 en Colombia, pero yo dije, no, un B1 en Colombia no es lo mismo que un B1 en Alemania. Llegué a Alemania y repetí el B1. Yo hice de nuevo un B1. Entonces, digamos que ya ese choque, porque los demás del curso, creo que eran nada más 2 personas, habían hecho ya un B1 en sus países y venían a repetirlo y los demás eran todos nuevos. Entonces sí se sentía, digamos, con respecto a mis compañeros, ellos sí sentían un poco más complicado el idioma, digamos, más complicado el soltarse y eso. En mi caso, pues fue más fácil porque entendí muchas más cosas también que yo solo, o digamos, con un curso online en Colombia no iba a afinar. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Primero llegué, repetí mi B1 para, digamos, reforzar ya mis conocimientos. Paso yo y hago un B2, digamos, paso B1, hice 2 meses el B1, luego de 2 meses de B1 llegué al B2, ya estando en el B2 me cambié de cuarto, cambié del VG
y me pasé a un VG con alemanes. Sí, desde que llegué estaba buscando, porque claro, también era un poco incómodo vivir con una pareja y sí, también las dos mujeres. Entonces yo me pasé a un VG donde ya eran todos hombres, eran todos pues más tranquilos. Aquí para hacer un VG te hacen una entrevista, eso es como una entrevista laboral. Yo cuando busqué mi habitación, mi nueva habitación, me citaron, todos se sentaron conmigo, hablaron, me dijeron, ¿quieres cerveza? Y yo dije, claro que sí. Empezamos a compartir. A mí no me gusta la cerveza, pero dije que sí. Yo dije que sí, nos las tomamos, compartimos un rato, nos reímos. Y yo me acuerdo que necesitaba la habitación, necesitaba comprobar, o sea, confirmarla rápido. Y ellos me dicen, listo, llegan más personas, tenemos más entrevistas o más citas, te llamamos el jueves, o sea, como 5 días o 3 días después. Y bueno, al final pasó eso, que ya hubo un cambio del BG estando yo en un B2, porque yo me sentí inseguro hablando. Yo decía, yo vivía con estas muchachas que hablaban alemán, español, pero yo hablaba más que todo en español, porque uno se siente más cómodo, uno se siente más, digamos, como que no quiere salir de tu confort, que eso es un grave error. Yo era muy bueno leyendo, era muy bueno escribiendo, pero hablando no, siempre me compliqué. Entonces yo me propuse que ya yo no iba a vivir con gente que hablara español, que ya yo me iba a forzar a hablar alemán, porque eso también digamos, es algo complicado, es difícil, es un gran reto. Cuando vives con alguien en español, nunca vas a hablar en alemán. Tú puedes que te digas, puedes decirte, no, voy a hablar contigo en alemán, pero es difícil, al final no termino hablando español. Entonces, estando en mi B2, ya me cambio a un BG en alemán, donde hablaba todo en alemán, me esforzaba. Hasta me acuerdo tanto, hay un punto en el que, bueno, ya apruebo mi examen de B2, que es el examen que tú necesitas como tal para empezar la homologación oficial con la Cámara de Médicos. Después de que gano ese examen, hay un punto en el que yo digo, me acuerdo tanto porque llamé a mis familiares, llamé a todos y le dije, ya empiezo a pensar en alemán en mi cabeza. Entonces para mí eso fue, digamos, eso fue un boom, porque ya entendía, o sea, ya yo decía, no, ya estoy dominando en alemán, tanto que ya pienso en alemán. Y eso ayuda a uno a soltarse, eso ayuda a uno a avanzar en el idioma, a aflojar, digamos, el habla. Entonces, Excelente. sí. Ok, ok, dale, continuado, qué pena. No, entonces sí, eso fue mi proceso, digamos, en la escuela de idiomas. Al final hago yo un C1. El C1, digamos, fue un poco más tranquilo, ya no tienes el estrés de que tienes que hacer un examen. Igual lo puedes hacer, pero a todo el mundo le recomiendo hacer un C1. O sea, no diría, sáltense un C1 al curso de preparación médico, no lo hagan, o sea, lo pueden hacer, en teoría se podría hacer, pero yo no lo recomendaría y ya les cuento más adelante por qué. Y es que paso primero a un C1 con mi grupo con el que empecé, luego paso a un grupo, a un curso de preparación de alemán médico. Todo eso fue, digamos, dentro del primer año. O sea, mi curso de alemán médico ya lo empecé en, eso fue en noviembre, diciembre, fue mi curso de alemán, preparación para alemán médico, y yo había llegado en abril, lo cual lo alcancé a hacer muy rápido. Eh, y luego de eso, como siempre me gustaba reforzar mi conocimiento, decía yo tengo que hacerlo lo más seguro posible, repetí un curso de preparación para el examen médico, ¿sí? Cuando yo repito ese curso de preparación para el examen médico en otra escuela diferente, porque ya que es una escuela que, bueno, en ese caso te la paga el Estado o como una beca te la da el Estado, eh, me encuentro con que hay personas que escogieron ese curso, inician ese curso sin haber pasado por un C1. Ok. Entonces, esas personas que no pasaron por un C1, por tener afán, o porque no económicamente no les daba para pagar o los tiempos también, cuando llegan a un curso de preparación para médicos ya como tal, se siente la diferencia, o sea, se siente el manejo de la gramática, se siente la forma en la que tú
pues ya articulas, ya empiezas a soltarte un poco al momento de hablar. Por eso yo a todos los que están aquí presentes les recomendaría sinceramente que no se salten el C1, que hagan todo tranquilamente y que hagan todo pues seguro para que aseguren en su primer intento aprobar la prueba del FAFRA. Excelente, doctor José. Bueno, vamos súper bien y vamos alineados hasta este punto. Quiero, antes de, por supuesto, seguir avanzando, que puedas comentarle a las personas que están presentes qué técnicas de estudios utilizaste. Claro, de hecho, hay que tener claro que todas las personas tienen diferentes formas de poder potencializar el aprendizaje, no solamente del idioma, sino en cualquier área. Por supuesto, hay personas que aprenden mucho más escuchando, hay podcasts, por supuesto, que se recomiendan, que son 100% en alemán. Hay muchas formas de poder aprender, ¿no? Y es decir, son diferentes, pero compártenos un poco tus técnicas de estudio y en ese sentido podemos también, el resto de personas puedan también escuchar y de paso a alguna de estas les pueda funcionar. Hasta este punto, hasta el C1 donde vamos, y ya te voy a hacer algunas preguntas sobre la preparación de la Sí, FSP, sí. pero hasta este punto, hasta el C1, cuéntanos un poco sobre las técnicas de estudio. Sabemos que conversabas con personas alemanas y eso ayuda muchísimo, pero digamos qué técnicas Sí. de estudio utilizabas como para aprender vocabulario y estas cosas, para repasarlo y no aburrirte en el aprendizaje del idioma. Claro, una técnica, bueno, que ahora que me preguntas, una buena pregunta. Yo desde que empecé, digamos, con Duolingo, antes de la uno, mis, mis series en Netflix, todas eran en idioma alemán. Yo empecé todo en idioma alemán, con subtítulos en español, obviamente, para ir acostumbrando el oído, ¿sí? Para ir acostumbrando el oído. Entonces, digamos que ese fue como mi primer paso eh, personal o extra que empecé a hacer. Ya como tal en el estudio en sí, bueno, yo siempre escribía, siempre resolvía, digamos, ejercicios, porque yo, como decía, me daba mejor, se me daba mejor escribir todo, escribir cartas, entonces yo trataba de escribir cosas en alemán, de hacer mis notas siempre. El vocabulario lo aprendí haciendo mi lista de compras en alemán, siempre, desde que llegué mi lista de mercado en alemán. Si me hacía falta algo, siempre escribía el nombre y así fue que con cosas mínimas empecé, digamos, a aprenderme los nombres, el vocabulario. Otra cosa es que con mis amigos, eh, a forma así como sí, de diversión, yo les decía, oye, ¿por qué no vamos y compramos un ice, por ejemplo? O sea, así como que cambiaba la combinaba, ¿no? Los combinaba los Un idiomas, español alemán, un español alemán, un y así alemañol. poco, sí, un alemañol, y entonces poco a poco así fue que fui aprendiendo más el vocabulario. En cuanto ya a la gramática sí no hay otra forma de aprenderla. Ah, aquí está Nico que quiere saludar. No hay otra forma de aprenderla, la gramática, porque eso se es escribiendo textos, siempre repitiendo las frases. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. La gramática es la hora y todavía hay veces que dudo cómo se escribe, ¿sí? Eh, entonces siempre recomendaría mucho escribir, siempre hacer las listas en alemán, de tal forma de que tú solo pienses en alemán. Ese es, digamos, como el consejo. Excelente, súper. Muy buena esa la de Netflix, por supuesto. Hay una pregunta obligada y es para todas las personas que están acá, ¿alguna serie de Netflix recomendada para poder aprender un poco de alemán, digamos? Bueno, yo empecé viendo cualquier serie en general, o sea, el idioma, el audio alemán, subtítulo en español, cualquier serie, pero ya en el punto en el que yo empiezo C1, ya yo cambié mis series a español, audio alemán con subtítulos en alemán. Entonces ya era alemán para yo saber ya qué es lo que estaban diciendo y cómo se escribía. Eso lo hice apenas hasta en un C1. Y empecé a ver en ese C1 una serie que se llama The Good Doctor, que es el Ah, ok. del... ¿Sí? Bien, Y entonces, bien. ¿por qué? Porque esa serie es mucho de vocabulario alemán. O sea, todo es muy Fachbegriffe. Los Fachbegriffe son los términos específicos que te preparan para tu FSP.
acá en Alemania, entonces yo empecé con eso. Esa fue mi primera serie alemán. Y ya venía Excelente. subtitulada así. Excelente. Bueno, doctor José, te voy a hacer una pregunta, por supuesto. Ahora vamos para cuando empezaste a trabajar como médico, luego la preparación para el tema de la especialidad, luego cómo son los cupos acá en Alemania. O sea, viene material grueso para esta parte, porque es literalmente como una segunda parte y la vamos a ver hoy mismo, ¿no? Vamos a sacar todo adelante. Nosotros, bueno, desde REMA estamos haciendo algo que te quiero preguntar, es para las personas que están acá presentes, Sí, sí, claro. es dándole un poco de vocabulario de alemán médico a los chicos desde A1, desde los que están desde A1, les damos vocabulario alemán médico. Esto de pronto, bajo tu perspectiva, al poder llegar al B2 y empezar desde cero para empezar a prepararte para esa FSP, ¿tú les recomendarías a las personas que están acá? Porque pues todos los que están acá no están con nosotros, pienso que la gran mayoría, sin embargo, independiente de con quién estén, la pregunta es, ¿les recomendarías a estas personas empezar a aprender vocabulario médico desde que empiecen el alemán en A1 para cuando lleguen a ese B2, digamos, sea un poco más llevadero el tema del curso de preparación para FSP? Y claro, todos los términos de la medicina son importantes. Por ejemplo, eso es un tema que yo empecé, digamos, a manejar tarde, porque sí siento que lo empecé a manejar tarde cuando debía hacerlo un poco más temprano, así como tú estás haciendo. Eh, Resulta que yo llego, digamos, a un curso llegué creo que fue al C1 y ya empezaron como a meter un poco más de anatomía, partes del cuerpo, cosas así. Y yo tenía un compañero que se las sabía todas de memoria. Y él me dijo, y yo le decía, ¿cómo te las sabes? O sea, es algo muy difícil. ¿Cómo hiciste? Y entonces él me dijo, no, que ya las venía leyendo y practicando desde los inicios, desde un A1, desde un A2, y empezaba a leerse, digamos, los términos, las enfermedades, y así poco a poco fue construyendo ya la base más sólida. Entonces yo diría que sí, sí es recomendable. No es necesario que sea algo por lo que sea, o sea, por que genere estrés, no debería generar estrés. Estudienlo tranquilo, si se les guarda más fácil, se lo aprenden muy fácil, bueno, mucho mejor, pero si ya se complica, o si ven que no pueden, si ven que es mucho, bueno, no se agobien por eso, que al final van a tener su tiempo, todo llega a su tiempo, como digo yo, pero es mejor irse preparando. Excelente, doctor Lara. Bueno, esto es para que las personas de pronto entiendan que generalmente cuando se empieza a aprender el alemán desde la A1 hasta el B2, en el mismo salón de clase están aprendiendo los ingenieros, los arquitectos y demás. No es que se profundice en un vocabulario médico. Es súper importante que se pueda reforzar esta parte del minuto 1 para cuando ya se llegue a la preparación de la FSP ya tengamos un vocabulario amplio de alemán médico y en ese sentido podemos sacarle mucho más provecho y en el menor tiempo posible podamos estar bien preparados para presentar la prueba. Perfecto, doctor José Lara. Llega el momento de realizar esa FSP tan esperada. Cuéntame cómo estuvieron esos nervios y cómo te fue ese día. O sea, ¿sentiste que te jugaron a favor, en contra de los nervios? Cuéntanos un poco de esa parte, porque ya luego de esto sí vamos a pasar a la parte laboral y luego de la parte Sí, sí. laboral a la especialidad médica. Cuéntanos un poco sobre ese día de la prueba. Bueno, resulta que, como le había comentado, es que hay un punto en el que uno se desespera. No sé si a mí es el único que me pasa, pero hay un punto en el que uno ya ha estudiado tanto que uno dice, ya está lleno de estrés, ya uno dice, ya no puedo más, quiero hacer ese examen, no importa si gano o pierdo. Entonces yo ya estaba en ese punto porque ya yo había hecho un curso de FCP, de preparación para médicos. Les dije que había hecho un segundo curso. En el segundo curso me acuerdo que ya yo empiezo el segundo curso, a los 2 días me llega una cita para el examen de la FCP y me llega a los 2 meses de empezar el curso duraba 4 meses y yo, bueno, todos los días estudiando, salía del curso, estudiar, salía del curso, estudiar, siempre es muy recomendable las simulaciones. Ahora no es importante que se lo explique, pero eso todo lo van a ir viendo a su tiempo. Uno empieza a simular con sus compañeros, paciente, médico-paciente. Los temas que hacen parte de la FCP lo empieza a estudiar uno. Entonces yo estaba todos los días, hasta el momento en que decía, no, ya, yo quiero hacer ese examen, quiero hacerlo lo más rápido posible. Entonces yo pido ese examen, mentira, mi examen era para junio
Y yo le escribí yo mismo a la cámara de médicos, que por favor me lo adelantaran, que por favor me adelantaran el examen, que ya yo no aguantaba de aquí a junio, porque me dan la cita en marzo hasta junio. Y yo les dije, no, ya de aquí a junio se me olvida lo que estudié. Entonces, yo le dije, no, pásenmela más temprano. Me la pasaron para marzo, lo hice en abril, a final de abril. Entonces, claro, los nervios, los 3 días anteriores ya yo me sentía seguro. Yo decía, no, ya esto lo gano, ya. Si uno de esos compañeros, dije, no, ya 2 compañeros lo ganaron, yo también lo gano. Entonces llego yo al examen. Obviamente uno, no, uno es, digamos, un ambiente ajeno a lo que uno tiene, y te sientas. Obviamente yo estaba ya nervioso, pero ya tanto simular también sentía la confianza de que ya esto arranca y es automático. Porque yo hice algo, y es que yo me aprendí todo, yo me aprendí todo, digamos, de forma robótica, automática, así como, sí, robótica. Entonces yo cualquier cosa ya tenía la respuesta aquí en la cabeza. Que al final ¿cómo se llama? Los doctores de los PRUFA me lo dijeron, ¿no? Usted hizo todo eso muy robótico, pero bueno, sin fallas, que es lo importante. Entonces yo arranco cuando uno llega, uno se sienta, ¿no? Uno está aquí, digamos, en esta posición solo, y hay una mesa redonda. Y tienes a un médico acá, que hace, digamos, la función del médico especialista, de tu médico Oberarzt. Tienes enfrente tuyo, la profesora de gramática, que tiene un relojito, que ella como que lo hunde y dice arranquemos, y listo. Y a la izquierda tienes tu paciente. Entonces son como 3 personas así, todos viéndote. Y yo lo primero que hice es que olvidé que habían 2 más. O sea, me olvidé de estos 2. Volteé mi silla, volteé todo. Y yo dije, no voy a mirar a nadie porque ya me pongo nervioso. Y empieza a hablarme ya de una el paciente. Me dice, ¿está listo? Y yo, para ayer estaba listo. Y arranco yo, digamos, con este personaje, que es un mismo doctor, pero hace el papel de Yes. paciente. Hace el papel de paciente. Y me acuerdo yo tanto que de tanto nervio, yo no sé por qué quedé sordo. O sea, él me dice el nombre, y yo le pedí que me repitiera el nombre 3 veces. Y yo dije, no, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Y pero resulta que luego ya uno pregunta la edad, pregunta todo, y ya uno se va soltando, ya uno dice, no, ya no, como va soltando, se va intuyendo qué es lo que está pasando. Y al final, uno pasa, digamos, a una silla aparte, te apartan, haces tu escrito, sí, haces como tu carta escrita, pasas de nuevo, te hacen tus preguntas ya médicas como tal. Luego te sientan de nuevo afuera en la sala de espera, y te dan como un pequeño checklist, no un checklist, no, una lista de vocabulario, como para entretenerse. O sea, es como si te dieran un juego de mesa, mientras que tú, para que mates la atención. Entonces lo vas llenando, lo vas llenando. Cuando ya terminas, ellos te llaman, o te llaman antes de eso, y eso no importa. Y me acuerdo yo tanto que el doctor me llama y me dice, yo estaba casi llorando, yo estaba aquí en la mesa así ya, yo dije perdí porque eh, no le había entendido el nombre, me daba miedo que no hubiese entendido el nombre. Y estando en la mesa sentado ya a punto de llorar, me llama el doctor y me dice, doctor José Lara, caballero, así en español me dice caballero, ¿cómo me dice? Estupendo. Me dice estupendo en español. Y yo dije, ya cuando ya me dice eso, ya se me bajaron todos, o sea, se me bajó todo ya lo que tenía aquí, se me bajó, pude tragar, pude botar una lágrima, lo que sea. Me llaman y me dicen, uno llego y ves solamente una hojita en la mesa, no ves más nada, sino solamente una hojita, que tú no te da tiempo ni de leerla. Yo ni la leí, yo nada más veo una hoja, y ya tú de tus compañeros, tú escuchas que si tú ves una hoja, ganaste. O sea, no tienes que leerla, no tienes que hacer nada. Entonces yo veo la hoja, yo digo, no, ya se ganó la prueba.
Y al final eso, los PRUFA, los jueces me dijeron, no, lo hiciste bien, pocos errores, pero bueno, muy robótico. Pero bueno, al final uno demuestra Pero siempre. se pasó. Claro, se pasó, Fue lo lo importante, importante. lo importante es que se pase, claro, lo importante es pasarlo Claro, y claro. demostrar que uno sí tiene su nivel. Es lo que le importa es el nivel, no Claro. importa si no sabes de medicina, no es necesario para ese examen. Obviamente tienes que responder algunas preguntas, tienes que sustentar tu respuesta, pero ellos quieren ver ¿cómo se llama? Tu forma de jugar con el idioma, de Sí. jugar con la Las habilidades improvisación. lingüísticas. Exacto, Exacto. Bien, sí. excelente, doctor Lara. Claro, abro un paréntesis. Les dije desde el principio que a mí me gusta abrir muchos paréntesis. Depende de cada estado donde ustedes vayan a llegar en Alemania, las dinámicas, digamos, que se manejan en relación a los tiles y todo este tema para esta prueba pueden variar un poco, ¿no? En relación también con lo de los casos clínicos y todo lo demás, dependiendo del estado. Y por supuesto la tasa de aprobación también, eso es importante. Perfecto, doctor Lara. ¿Ha pasado usted su prueba FSP? Genial. ¿Está usted celebrando? Porque pues yo me imagino esa euforia de por fin, ese fresquito que da de poder pasar esta prueba. Y bueno, listo. Entonces llega la búsqueda de trabajo. ¿Qué tan complicado fue realizar, digamos, la búsqueda de trabajo para ese momento? Bueno, pero antes, ojo, antes que me responda este interrogante en relación al tema de la búsqueda de trabajo, hay algo que me debe usted en relación a la historia que nos contó desde el minuto cero hasta que llegó esa FCP y todo lo demás, y es que no fue tan cool, porque no todo pudo ser estudios, Ah, claro, maravillas y demás, claro. que no fue tan cool en el primer año. O sea, ¿qué fue eso que dijiste? Como que esto durante el primer año realmente fue algo que se me puso un poco difícil la situación por esto, o no sé, o sea, algo que haya pasado, porque claro, las personas de pronto van con la expectativa de que, claro, voy a estudiar y listo y tal, y todo va a ser de pronto color de rosa, pero ¿qué fue eso que sientes que para tu caso, porque todos los casos son particulares? Bueno, habrá alguien que el primer año fue color de rosa, pero para ti ese primer año, ¿qué no fue tan cool? Bueno, que no fue tan cool. Eh, bueno, yo diría, yo soy, digamos, muy alegre, muy abierto, así, muy fiestero. Y digamos que aquí en Alemania es muy difícil hacer amigos alemanes. No es como que uno llega y hace un amigo fácil, porque es que ellos guardan, digamos, como es Sí, son muy su- reservados. son muy reservados, ¿sí? No quiere decir, todo el mundo dice, no, son fríos, son sí, claro, pero es que son muy reservados. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a ir al gimnasio y estando en gimnasio ya yo empiezo a hacer amigos. Algunos, ¿no? Le decía, uno lo hace porque, bueno, yo era así todo abierto y decía, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto te faltan? Si quieres, tiramos, o sea, hacemos los dos. Y bueno, así empieza, pero claro, no es tan fácil hacer esas amistades. Por eso fue que decidí también irme a un VG, porque, o sea, irme a otro cuarto ya donde hay alemanes, porque ya ahí cambia la cosa cuando uno tiene amigos alemanes que son tus amigos, ellos te invitan a conocer más amigos de ellos y uno no siente para nada que ellos sean fríos. Al contrario, yo siento que son buenos amigos, o sea, son una buena calidad, hacen un grupo y siempre estás tú en el grupo, siempre vas a estar invitado. Siempre, si entraste en su grupo, siempre vas a estar invitado, digamos, como a sus planes en grupo. Entonces, digamos, una de las cosas que sí me costó fue esa de hacer amigos. Y yo decía, no, aquí nada más tengo mis amigos de la escuela, que obviamente son muy buenos amigos, aún sigo siendo muy buenos amigos de ellos, pero es que lo que les digo, uno también quiere integrarse a la cultura. Entonces es difícil integrarse a la cultura, eso no es ningún secreto, sí es difícil integrarse a la cultura. Eh, digamos, una cosa que siempre odié y nunca entiendo son las cartas. Todo es por cartas. Entonces todo aquí en Alemania es por cartas, y si no es por cartas tienes que llamar. Entonces, el nervio de llamar y que te hable a ti una muchacha nativa, te empieza a hablar, hello, Lara here, y empieza a hablarte todo rápido, rápido, y tú no sabes al final qué vas a decir. Entonces, yo lo que hacía cuando iba a llamar a reclamar alguna cosa,
tenía como, digamos, mis noticas, unas noticas de qué quería decir, no era de como tan espontáneo al principio. Entonces, eso sí. Y lo otro es que, bueno, las cartas, todo se comunica por cartas. Mandas una queja, o por ejemplo, yo llamaba y me decían, no, que le estará llegando una respuesta en 3 días al correo postal. Entonces, uno lleva todo por cartas, todo lo recibes por cartas, que eso nunca me gustó. Eh, si uno escribe por email una solicitud o algo, el email no te lo responden a los 2 días, el email te demora 2 semanas, una semana en eso. Entonces, otras cosas que siempre me fastidiaron, digamos, de acá de Alemania. El choque, digamos, cultural que te refieres no fue tan grande por el hecho de que yo me alcancé, digamos, en ese transcurso a mudar ya a un BG con nativos alemanes. De resto, no he tenido ningún otro problema grande que yo te diga ahora mismo, que me acuerde que me haya chocado, no recuerdo ahora mismo. No he Y tenido, digamos, así, ¿cómo se dice? Actos racistas o algo. Desde que estoy acá no los he tenido. O sea, nunca no he sentido que alguien en la calle me haya tratado con desprecio o que me hayan tratado. Sí he tomado cosas como que son un poco no muy amables, pero es porque el hecho de que todo está en su mundo. Incluso yo también he pasado que me preguntan algo y yo, no, no, por allá. Pero es porque, bueno, todo el mundo está en su mundo, todo el mundo, uno viene acá y todos están con audífonos, porque esa es la seguridad que uno tiene acá. Tú estás todos con tu celular, con sus últimos iPhones, con sus audífonos, con su todo, con sus AirPods, y, y no pasa nada, todo el mundo está en su mundo, todos están aislados. Y esa es otra cosa en el gimnasio, incluso en el gimnasio es un lugar, porque los alemanes tienen eso, que cada lugar es para su propósito. Gimnasio es para hacer ejercicio, nada de para hacer amigos. No es de como que se sientan y encuentras gente hablando, ¿no? Eso es muy raro que encuentres a todos hablando chisme allá. No, nada. Lugar para hacer amigos son los cafés. Siempre los cafés donde Y, dicen que hacen tandes. y los tándem, Los ¿no? tándem, exacto, los tándem, que hay cafés tándem, que eso es una muy buena opción para los que quieran hacer, digamos, amigos nativos. Sí, Perfecto. Bueno, mi alarma me acaba de notificar que justamente estamos a 1 hora del podcast. Yo les quiero hacer una pregunta a las personas que están acá. ¿Les va gustando el podcast? ¿Continuamos o sacamos una segunda parte? De pronto hemos tardado mucho tiempo conversando, porque hace falta una parte importante, ¿no? El tema de la búsqueda de trabajo y luego el tema de la sí. especialidad médica. Quiero que alguien tenga la oportunidad de poder participar, levantar la manito, encender su micrófono y comentarnos cómo le ha parecido hasta este punto el podcast de las 500 historias de médicos y enfermeros en Alemania. Este es el capítulo número 1, pero sí me gustaría darle también un poco de participación a las personas que están acá para poder continuar con la parte ya laboral y especialidad médica. Pero creo que hasta ahora ha sido muy enriquecedor toda la información que nos ha compartido el doctor Lara. Sí, no sé quién se atreve a levantar la manito o a encender el micrófono y conversarnos un poco qué tal le ha parecido. El doctor Pedro, adelante, doctor Pedro. Saludos. Me ha parecido súper interesante la historia porque realmente lo que va contando es lo que uno se vive cuando se llega acá y la verdad que es toda la historia es como contarla a uno mismo. Y la verdad, o sea, no estoy tan adelantado como ya para dar la prueba del FCP, pero al momento estoy en el curso del idioma y todo lo que vas contando en realidad es lo que uno se vive acá el día a día. Y la cultura, todo. No, genial, genial. Y es Excelente, como doctor que Pedro. uno se siente también más cómodo con lo que uno va haciendo acá y escuchándote y todo. Es como que uno estuviera contando lo mismo. Genial, genial. Excelente, doctor Pedro. Esperamos también tenerlo usted pronto contando una historia igual que el doctor Lara y va a ser así. Gracias por su participación. Gracias, genial. Así es. Hay algo importante que compartió el doctor Lara justo hace unos minutos y dijo algo que quiero dejarlo claro acá. Las personas muchas veces, digamos, creen que, digamos, llegar a Alemania es llegar a Alemania y hablar alemán con todo el mundo todos los días. No es tan así. Es llegar a Alemania y es si de pronto tengo clases en la mañana, voy en la mañana a la clase, llego a la casa a almorzar,
luego de pronto me acuesto un rato, estudio nuevamente porque hay que estudiar después que sales de la clase, y bueno, luego ya pues al final descansas un poco y demás. O en su defecto, ahora con la nueva actualización que tiene la visa de idiomas de alemán para médicos, pueden trabajar como mini job. Entonces, en ese sentido, digamos, aprovechan otra parte del día para esto, algunas personas, ¿no? Pero de pronto no es que yo todo el tiempo estoy hablando con muchas personas en alemán. Eso es algo también que ustedes deben saber lo que es la realidad, digamos, que es acá, pero no es, digamos, porque los alemanes, es porque los alemanes precisamente son un poco reservados, son bastante reservados. Y yo ahora aprovecho que el doctor Lara hace mención sobre esta historia de algo que me pasó a mí en la escuela de idiomas. Y fue un día que tomé una foto simplemente porque pasamos de nivel, tomé una selfie, y tú sabes que a mí me gustan bastante las redes sociales y etiqueté a todo el mundo. Y entonces yo le pregunté a la profe, regáleme su Instagram para poder, digamos, mencionarla y subir la historia. Y ella me lo dijo así, o sea, me lo dijo así muy, muy serio, o sea, me lo dijo, no, el Instagram solo es para mi familia. Y ya, o sea, yo no pude decirle nada más. Yo estaba nuevo, por supuesto, ¿no? Estaba pasando del A1 al A2, del A2 al B1. Entonces, en ese momento yo entendí que realmente los alemanes son bastante reservados con sus redes sociales, con todo exactamente, y ahí va aprendiendo uno poco a poco al momento en que llega a Alemania todas estas cosas, ¿no? Pero después, como dice el doctor Lara, una vez tú logres entrar a su mundo, porque cambié, por supuesto, el tema de la perspectiva, de pronto de que no son tan abiertos, pero al final cuando se abren son muy, muy buenos y muy amables. Cuando llegué al Oktoberfest, en algún punto estaba en el Oktoberfest y quienes nos cedieron un cupo en una de las mesas eran personas que nacieron aquí en Alemania, viven aquí en Alemania, en München exactamente, y son personas muy amables y que a partir de ese momento ya sí brindaron como con todo el tema, las redes sociales después que nos conocieron y todo lo demás, y digamos, tenemos como contacto con ellos, con ellas, porque eran todas mujeres. Entonces en ese sentido, digamos, sí, cuando digamos te logras, digamos, adentrar un poco en su mundo, ellos son muy, pero muy amables contigo. Entonces, vamos a continuar. Perfecto, doctor Lara. Entonces, hay una parte ahora de la búsqueda de trabajo, ¿no? Sí. Cuando superas la FSP y vas a empezar a buscar trabajo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa aventura de empezar a buscar trabajo en Alemania? Cuéntanos un poco. Bueno, primero que todo, para buscar trabajo, digamos, yo tenía pues la agencia, ¿no? En ese entonces tenía la agencia y ellos me pidieron, digamos, la hoja de vida. En la hoja de vida, un punto muy importante es que no todo es importante en la hoja de vida. Uno en Colombia piensa que uno, si pones cada detallito de que tienes un curso de luto, porque yo tenía un curso de luto, de algo así de luto, no me acuerdo de qué tenía yo. Entonces yo empecé a quitar todo eso porque eso al final no te suma nada acá. Nada de que tengas cosas así extra no te sirve, sino solamente dónde trabajaste. Entonces, pues yo empiezo a enviar hojas de vida también con ayuda de esta agencia. Pero en ese entonces, estamos hablando del 2023 a inicios, sí, en marzo, abril. Yo empiezo en abril a empezar a enviar hojas de vida y recibo una llamada de vuelta 2 días más tarde. O sea, yo tuve la suerte de que me contrataron 2 días más tarde al tercer hospital que mandé hoja de vida, ¿sí? En ese entonces no estaba tampoco, digamos, el boom digamos, de médicos migrantes, de tantos médicos migrantes. Eso se hizo para este año 2024, donde sí explotó. Entonces me llaman a los 2 horas, a los 2 días de haber enviado la hoja de vida en la especialidad de neurocirugía, me acuerdo yo de neurocirugía, que yo no había mandado esa hoja de vida en neurocirugía porque no me gusta la cirugía. Entonces yo me acuerdo tanto que yo llamé que a mis amigos se sorprenden como que cómo es posible que tú hayas rechazado neurocirugía. Y yo le dije, no, porque no me gusta la cirugía, no me gusta. Entonces yo le dije, no, mire, yo me tocó llamar, ¿no? Yo ya mandé una hoja de vida y me dijeron que neurocirugía y yo no quiero eso. Entonces si me lo pueden cambiar, ¿no? Y ellos me dijeron, claro, que perdón, qué pena, que no sé qué, tenemos otra propuesta para usted en el área de neurogeriatría. Entonces, escoja usted. Yo dije, no, neurogeriatría, nada que tenga que ver con cirugía. Entonces, ahí empecé yo mi primera experiencia laboral aquí en Alemania.
Pero hay un punto y es que no es como que uno recibe el trabajo y inicias a trabajar a la semana siguiente, al mes siguiente, ¿no? Sino que cuando tú ganas tu examen, ahora mismo actualmente los tiempos de búsqueda se están tardando 2 meses aproximadamente, que es como mínimo 2 meses. Ya hay mayor competencia, pero yo también, en ese aspecto, eh, yo también dije, si busco en una ciudad, donde estoy yo, una ciudad principal, Hannover, ahí va a haber mucha más competencia. Entonces yo algo que recomiendo es que se abran, o sea, sin miedo, ustedes vienen a un mundo nuevo, ustedes tienen que ya empezar a generar ingresos, no pueden uno estar siempre viviendo de sus ahorros, uno también necesita ya facturar, como quien dice. Entonces yo busqué siempre en pueblitos aislados. Ahora mismo vivo en un pueblo que está a media hora de la ciudad principal, que es Hannover, ¿sí? Entonces, no, tampoco es que está algo exagerado, que me fui muy lejos a la frontera, 5 horas de, alguna ciudad, no. Estoy a media hora, hay menos competencia, eso se le recomendaría a todos, que siempre se abran un poquito a los alrededores. Cuando me llaman, entonces ya uno recibe un contrato. Cuando ya uno recibe el contrato, uno tiene que ir, digamos, a la extranjería y decirle, mire, necesito que me cambien mi visa de estudiante ya a médico. Y entonces ahí empieza ya ya empieza tu perfil como médico en Alemania. Obviamente eso es una emoción cuando uno va con su contrato y toda la extranjería. Recibes una Blue Card, que es como la visa, el estatus más alto de una visa. Eh, Aparte te inscribes ya en la cámara de médicos, todo, te llega tu tarjeta de médico, tarjeta profesional, sí, aquí en Alemania. Ese proceso, digamos, desde que arrancas, desde que te dan el contrato hasta que arrancas a trabajar, digamos que son otro tiempo de mes y medio, 2 meses, que uno cuenta. Pero eso no es tiempo perdido. ¿Qué hace uno? Uno siempre le dice, o el hospital te dice a ti mismo, mientras que te dan, la visa, el permiso de trabajo, el Arbeitserlaubnis, uno lo que hace es que hospita. Sí, en ese entonces yo hospité en el hospital porque, claro, yo tampoco iba a arrancar de primero, así de primer día a trabajar a de una, ¿no? Sino que yo también dije, no, es mucho mejor para mí que yo empiece hospitando. Entonces, hospitando es como que te sientas al lado del médico, el médico va haciendo todo, tú vas viendo cómo funciona el sistema, te vas adaptando también el idioma, a qué términos manejan, a cómo hablan con los pacientes. Entonces, eso fue lo que hice yo mientras que esperaba la visa. Hospité un mes, hospité un mes en la neurogeriatría, que es donde estoy ahora, que es lo que se llamaría como una rehabilitación, eh, porque también me habían dicho que era un poco más tranquila, más calmada, no era algo estresante. Entonces, ahí arranco yo, hago mi primer mes, me llegan mis papeles. Y ya cuando llegan mis papeles, me acuerdo yo que yo llegué, yo así bien abierto, alegre, yo le llego al chef y le digo, mire, ya tengo aquí mis papeles de que ya puedo empezar a trabajar. Y él me dice, listo, ¿y cuándo quiere empezar? El lunes. Y yo le dije, no, mañana mismo. Porque ya yo quería ya, claro que cada día sumo al final el sueldo al final del mes. Yo le dije, no, ya mañana mismo. Y yo me acuerdo que era todo alegre porque era todo tranquilo, me generó tranquilidad y lo abracé. Dije, venga para acá, le dije, venga para acá y abráceme. Y él se sorprendió también, pero yo dije, bueno, no importa, yo uno está alegre, ¿no? De que consigues tu primer sueldo, al final se rió, todo tranquilo. Y bueno, ya después de estos 2 años trabajando ahí, hicimos, digamos, como una buena amistad con el chef y eso, por ser así Súper. mismo. Ahí, disculpa que te interrumpa. Antes que te me adelantes, hay algo que todo el mundo está esperando, por supuesto, saber, y es las funciones que tiene un médico como Assistant Arzt en Alemania. O sea, ok, perfecto, listo. Tú Sí, sí, llegaste sí. en tu primer día de trabajo. ¿Qué le toca hacer a un médico en Alemania? Lo que conocemos en Latinoamérica como médico general. Cuéntanos un poco qué Claro. te tocó hacer y todo lo demás. Eso es importante y las personas Bueno, están esperando escuchar eso. Adelante, Doc. perfecto que me lo dices. Primero, aquí uno no es médico general. Aquí uno nunca es médico general. Ese médico general es una carrera aparte.
Ser médico general es una especialidad, que son los médicos que trabajan en consulta externa en Alemania. El Un llamado médico familiar. médico familiar, exactamente. En Alemania, desde que tú consigues tu primer puesto de trabajo, por ejemplo, yo estaba adscrito como médico internista. O sea, digamos, yo estaba en neurogeriatría, pero geriatría hace parte, es una subespecialidad de medicina interna y de anestesiología, de varias, es una subespecialidad de varias especialidades. Entonces yo era como tal médico internista. Desde el primer día ya yo era médico internista. Entonces, sí, entonces no te dicen como médico general o algo, porque ya eso es algo aparte. Y las funciones que uno tiene cuando ya tú eres hospitalario es que tú mismo, que me sorprendió también, tomas sangre. Tú mismo tomas la sangre, te toca ir a tomar la sangre a ti mismo a los pacientes. En algunos hospitales puede que haya un labor-dienst, una persona que toma la sangre por ti. No siempre, solamente lo hace en las rondas en la mañana. Por ejemplo, en mi hospital hace rondas en la mañana y si tú ordenas algo después de 9 de la mañana ya no lo toma ella, te toca a ti mismo. Esa fue una función. Segundo, cuando tienes que darle fluidos, Flüssigkeit a los pacientes que le das la infusión, eso también tienes que tú canalizar al paciente y tú mismo bueno, ya eso lo puede hacer la enfermera, que es el conectar la infusión. Esa fue la otra función. Segundo, aquí las evoluciones. Yo tampoco me esperaba eso, no sabía cómo son las evoluciones acá. Yo recuerdo que en Colombia tenías que colocar los diagnósticos, el examen físico completo de nuevo, como una conclusión y qué se va a seguir haciendo. No recuerdo bien. Y aquí en Alemania es como súper tranquilo, súper relajado, solo escribes 2 renglones, depende de qué tanto pase. No, el paciente está bien despierto, orientado en mi caso por lo de neurología, orientado, habla, los laboratorios son tal, se hace esto. Pero algo muy conciso, son máximo 5 renglones, 4 renglones, y todo queda así bien estructurado cronológicamente, uno sobre otro. Eso es, y aquí las Arztbriefe, que son las cartas. Aquí las cartas en Colombia creo que es como la historia clínica, uno le imprime, bueno, no, nunca le imprime, yo creo que eso se queda en el hospital y nunca se la da al paciente, no recuerdo. Pero aquí en Alemania, tú escribes tu diagnóstico, escribes todo, y ese sí es como si fuese nuestra evolución, digamos, en Colombia. La evolución va diagnóstico, examen físico, va todo los hallazgos, las radiologías que se hicieron, las cosas que se hicieron, y escribes abajo una epicrisis. En la epicrisis escribes como que el paciente vino con esto, y escribes todo cronológicamente, casi cronológicamente, alrededor, casi, sí, casi cronológicamente, y al final le manda saludos al Hausarzt, que es al médico general, al médico de familia, porque esa carta se la das en un sobre al paciente, en un sobre totalmente sellado, así muy formal. Aquí en Alemania todo es con cartas, y esa carta se la das tú al final, se la das al paciente, pero el paciente tiene que ir con esta carta a su Hausarzt. Entonces el Hausarzt ya le da los medicamentos y todo eso al final, que ya eso, bueno, es otro tema aparte. Pero esas son como tal las funciones: escribir cartas, tomar sangre, obviamente la visita la puedes pasar, dependiendo de qué tanto te desenvuelva, la puedes pasar tú solo o la pasas con tu Oberarzt. Aquí hay varias escalas en Alemania, y es que está el Assistenzarzt, que no importa de qué año eres Assistenzarzt, sí, solo que con cada año eres como más independiente. En mi caso, yo no, aquí en Alemania, el médico general hace ecografías. O sea, el médico residente de cualquier especialidad tiene que hacer ecografías. Entonces yo empecé a hacer ecografía después de 6 meses, de 6 meses en el hospital, ecografías. Luego hacen las visitas, sí. Sí, hacen las visitas con los médicos, que ya es el Oberarzt. El Oberarzt es, digamos, como el médico que tiene a alguien encargado. Pero en un escalafón tenemos Assistenzarzt, Facharzt, que es como ya cuando terminaste tu estudio y eres Facharzt.
y trabajas como si fueses un assistant arts al final, pero eres independiente El residente. y tienes mayor sueldo. No, es el especialista, el FAC Arts ya es como el especialista, pero no tienes a nadie a cargo tuyo, o sea, tú no tienes que corregirle a nadie, estar pendiente de nadie, tú eres independiente, pero Ok. eres FAC Arts. Luego viene el escalafón, el Overarst. El Overarst es como ya el que tiene a cargo al Assistant Arts, el que tiene como que enseñarle a los demás, tiene que ¿Quién estar toma las pendiente. decisiones? Tiene que estar pendiente y que hace lo otro, claro. Tiene que estar pendiente porque es responsable de la asistencia AS. Luego tenemos al Leitende, que ya es como el director de los overalls, que ese es otro escalafón más arribita, que está pendiente de todos los overalls. Y al final el chef. El chef ya es como que todo el Abteilung, todo ¿cómo se llama? Toda la estación ya es dirigida por un chef, por un jefe. Entonces, sí, esas son como las tareas que uno tiene y cómo son los escalafones en el hospital. Y mi primer día trabajando, créeme que no me sentí para nada en otro país. O sea, no me sentí, aparte del idioma, claro, no, aparte del idioma. Yo pensé que era un ambiente serio. Yo dije, no, esto es muy serio. Yo no soy serio, pero aquí parece todo serio. Y resulta que mi primera conversación o algo con las demás trabajadoras del hospital, con las enfermeras me sentí como enfermeras en Colombia. O sea, no, hay menos chisme, pero sí tienen su humor negro, o sea, que tienen el mismo humor que tiene un médico, digamos, que tiene uno en el ambiente laboral, que tiene un poco de humor negro, que se ríen de algunas cosas que yo pensé que no se iban a reír. Entonces no me sentí para nada ajeno, no me sentí para nada incómodo en el ambiente laboral, para nada. O sea, no hubo ningún momento en que yo dijera, no, esto es muy serio, aquí uno no puede decir nada. Claro, eh, hay personas que sí, hay personas que se toman todo a pecho, hay personas que sí son muy serias, que incluso fue mi Over Epstein con la que siempre tuve problemas por eso mismo, porque yo soy un poco más alegre y ella siempre era muy seria. O sea, ella era muy seria, no permitía errores, ella 100% perfecta. Entonces, esa fue la única mala experiencia, como la única así espinita que tuve aquí siempre picándome. Pero no, al final uno se adapta, al final no es algo como que algún caos, una catástrofe, no, no, no. Excelente. Doc, te voy a hacer una pregunta. Ya vamos a pasar a la especialidad. Ya hemos hablado de trabajo, pero antes, por supuesto, de pasar a la especialidad, esto es una pregunta obligada que le voy a hacer a todos los invitados que pasen por esta sala, por supuesto, a partir de este momento, porque este es el primer capítulo. Les voy recordando a quienes van entrando. ¿Qué hiciste con el primer sueldo en Alemania? ¿Qué hiciste con ese primer sueldo y qué pensaste cuando te llegó a tu cuenta bancaria? ¿Era lo que esperabas? ¿No era lo que esperabas? Cuéntanos un poco sobre esa sensación cuando viste en tu cuenta bancaria el primer sueldo. No, te cuento que mi primer sueldo, como te había comentado, yo empecé a trabajar, uno por lo general siempre empieza a trabajar el primero de un mes, el primero de los meses, ahí empieza como el contrato. Siempre el primero, aquí es todo, con arriendo, con todo, siempre es el primero. Pero como ya yo con el chef le dije, no, mañana, yo empecé a trabajar, digamos, como un 18, 18 de julio. Y me acuerdo que me llega el sueldo y me llega como si fuese ya el salario mínimo aquí en Alemania. O sea, en 10 días, en 12 días, me llega un sueldo, me llegó así, medio sueldo me llegó más o menos de médico. Y yo dije, no, me compré una scooter, me compré una scooter, fui a restaurantes y eso. Ya cuando al siguiente mes, que fue ya siguiente, yo vivía todavía en Hannover, entonces el siguiente mes que ya me llega el sueldo completo, que ya fueron el sueldo básico médico completo el mes, ya no dije, no, no lo disfruté tanto porque ya me tocaba pensar en la mudanza. Entonces todo fue como directo para la mudanza. Entonces compré los muebles, compré la emoción de que ya tienes tu propio apartamento. Entonces ese fue como mi primer sueldo, todos los muebles del apartamento. Excelente, perfecto, doctor Lara. Listo. Ok, ya entonces hemos contado gran parte de esta historia. Tenemos bastante por escribir, ¿no? En este primer capítulo. Ahora, perfecto, ya empezamos a trabajar como Assistant Arts, súper genial.
Y ahora llega entonces el momento de poder pensar en la especialidad médica. Antes de esto quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan cierto es que las personas cuando están en Alemania y una vez empiezan a trabajar como Assistant Arzt, ese frenesí que existe por hacer la especialidad médica? Claro, lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica primero no somos valorados como médicos, ¿no? Y segundo, la remuneración es tan baja que pues nosotros decimos, cada vez que vemos un especialista llegar al parqueadero, querer tener un carro como el que tiene el especialista, y lo vemos ver y tener los horarios de trabajo como el que tiene un especialista en nuestro país, y tener la libertad, antes que cualquier otra cosa, la libertad, ¿no? Entonces uno dice, yo necesito ser especialista ya. En ese sentido, en tu caso, pasó eso de que venías con el frenesí de necesito ser especialista ya, y cuando empezaste a trabajar ya como Assistant Arzt, eso como que bajó un poco, como que, ok, puedo calmarme un poco y hacerlo en el momento que toque hacerlo, o continuó el hecho de estar trabajando en Alemania en esa posición antes de empezar a hacer, digamos, antes de aplicar a la Kenntnisprüfung, llegaste y dijiste como, bueno, ok, listo, no soy todavía especialista, pero tampoco como que tengo ese afán de poder serlo ya, porque pues la calidad de vida que me está brindando mi sueldo en este momento, puedo llevar las cosas. Cuéntanos un poco sobre esa transición. Bueno, digamos que ese frenesí, claro, lo tiene todo el mundo, pero cuando en el mío yo sabía cómo era el camino, yo tenía pensado, o ya yo tenía una idea de cómo iba a ser el camino. Entonces yo lo que hice fue como que empiezo a trabajar y bueno, nunca pensé como... Lo que pasa es que aquí en Alemania el sueldo, desde que tú empiezas a trabajar, ya recibes el sueldo casi como una especie, o sea, un buen sueldo, o sea, como recibes el sueldo que recibirías tú, quién sabe, de especialista casi en Colombia. Entonces como que tú te puedes dar tus lujos, tú te puedes ya dar como la vida que tú quieres, eh, cómodamente, ¿sí? Con el sueldo de un médico, digamos, aquí en Alemania, te puedes dar ya tú esa vida que tú quisiste como empezar. Claro, no es fácil arrancar porque, como te dije, yo también vine con algunas que otras deudas, tenía primero la mudanza, después de todo, ya después uno como que piensa, empieza a viajar, eso fue lo que uno empieza a hacer, empezar a programar sus viajes. Eh, pues es que ese fue mi sueño, primero que todo, hacer los viajes. Después de hacer los viajes y todo eso, comprarme mi ropita, comprar todo ya, porque uno empieza acá como comprando todo en Primark, que es como lo más económico al principio, y ya después empiezas a comprar tu ropita tranquilo. Eh, entonces, digamos que después de ahí me empiezo a preparar, yo empiezo como que a ahorrar o cuadrarme cómo voy a empezar, cómo voy a, así, como a generar mis gastos, cómo los coordino, cómo veo que me alcanza, un mejor apartamento o cualquier cosa, cualquier gasto extra de la casa. Y por eso me calmé, porque es que también llegan los impuestos, llega todo, y entonces uno se calma un poco al final, porque ve que estás viviendo ya bien, viviendo cómodo y uno se calma un poco, pero aún así, obviamente, uno siempre quiere seguir creciendo, obviamente. Perfecto. Ok, perfecto, listo. Vamos a ir dándole la curva para ir concluyendo un poco, en vista de que ya vamos a 1 hora y media, pero Sí, sí. está muy interesante, ¿sabes? Te voy a confesar que digamos, en eventos anteriores, a este momento, el 50% de personas han estado en otro lugar, y acá han estado todos, por varias razones, ¿no? Primero, es por la cantidad de información que hay en Internet y que, digamos, no saben a quién creerle. Y el escuchar Sí. una historia real de primera mano como la tuya en este momento, creo que es algo súper genial, porque pues al final ellos van viendo realmente cómo son los tiempos, cómo son las cosas realmente en Alemania, y demás. Entonces, estos espacios que crea Rema realmente que súper geniales, ¿no? O sea, bueno, las personas que no entienden qué es Rema, Red de Médicos en Alemania. Ok, en ese sentido, doctor Lara, vamos llegando a un punto, y es... Ya estamos trabajando como médicos generales para que las personas puedan entender, digamos, el concepto Claro. Arzt en Alemania, y ya nos vamos a preparar para la Kenntnisprüfung. Cuéntanos un poco cómo fue esa preparación para esa segunda prueba,
para ya, digamos, decir, bueno, ya ahora sí puedo hacer la especialidad médica que yo quiero en Alemania, para que, digamos, las claro. personas puedan entrar en contexto si es alguien que está viendo este video, porque lo vamos a dejar colgado en otras plataformas en algún momento y las personas, digamos, que no estuvieron aquí en vivo van a poder verlo a futuro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa preparación primero psicológica para poder decir, bueno, listo, voy a presentar ahora la KP con la que yo voy a poder entrar a cualquier especialidad médica en Alemania, y luego también el tema de la preparación en términos técnicos, o sea, me refiero a, listo, ok, ahora voy a coger un libro y voy a empezar a leer qué es lo que voy a estudiar, ok. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo lo que hice fue que primero aprobé la FCP, empiezo yo a trabajar, yo dije, no, voy a disfrutar primero la vida, ¿no? Voy a disfrutar, y hago una pausa mental de la medicina, entre comillas, donde yo dije, no abro ningún libro, y así duré, digamos, unos 6 meses. 6 meses sin abrir ningún libro, viajé las cosas donde tenía que viajar, una playa, que aquí no hay casi playas, bueno, no hay playas en verano, y fui a playa, me relajé, hice todo, visité a la familia. Ya después de que ya yo cumplí mis metas, que eran los viajes que tenía que hacer, fueron como nada más, en esos 6 meses, 7 meses, hice como algunos 3 viajes. Ya yo digo, no, ya es hora de presentarme, porque ya, o sea, estoy en una carrera que no fue mi intención hacerla nunca, que fue ser médico internista, nunca lo quise. Entonces yo dije, no, ya tengo que hacer el salto. Pero yo sabía que para radiología, que es lo que yo siempre quise desde inicios, necesita uno mínimo la Kenntnisprüfung, pero es porque radiología en Alemania te exige el mejor idioma alemán. O sea, la radiología en Alemania es porque no tienes que documentar todo exacto, todo tienes que documentarlo exactamente. Entonces, cuando tienes una Kenntnisprüfung, ellos dicen, no, ya esta persona habla bien, tiene su experiencia digamos, en su área. Y la preparación fue de unos 6 meses. Me acuerdo, yo empecé, digamos, también en marzo. Ese es como mi mes en donde empiezo a estudiar o ya me decido. Y duré unos 6 meses estudiando como pasivamente después de turnos. Y ya los últimos 2 meses me acuerdo tanto que le pedí al hospital, a mi chef, a mi chef le pedí que me diera un mes libre porque tenía mi examen. Y ya en ese mes solo fue 8 horas al día estudiar para esa Kenntnisprüfung. Que la Kenntnisprüfung, pues para los que no saben, se los puedo explicar, es como ya es la aprobación como médico o la homologación 100%, o digamos el diploma de que eres médico reconocido en la Unión Europea, ¿sí? Ya después de la Kenntnisprüfung eres un médico alemán reconocido en la Unión Europea. Ya no eres médico, o no te pueden decir que tu título es un diploma extranjero, ¿no? Ya tú eres médico certificado alemán. Entonces, digamos, así fue mi preparación. Y por suerte también en el primer intento la aprobé, que también la dificultad depende de todos los estados, no todos los estados es lo mismo. Hay estados en los que son imposibles, dicen todo el mundo. Hay estados donde es mucho más fáciles. Entonces también es importante en ese aspecto la elección del estado donde ustedes vengan a homologar su proceso. Hay algo importante ahí, bueno, mencionaste un poco que no había sido siempre el deseo, digamos, de ser internista, pero sí, digamos, como el tema de radiología sí estaba muy dentro de ti y esto. Hay algo de pronto que no se nos escape por mencionar, por supuesto, porque obviamente las personas deben saber que antes de poder, digamos, tener acá de primera mano a nuestros invitados, en esta oportunidad el doctor José Lara, hemos conversado, por supuesto, en múltiples oportunidades sobre la importancia de los cursos que se realizan en Alemania, sí, pero enfocados en radiología, ¿no? O sea, eso, cuéntanos un poco sobre eso, porque claro. yo en algún momento te preguntaba, José, cuéntame, ¿qué haces? Este fin de semana hay por hacer esto y esto, o sea, vamos a irnos a tal lugar. Me dice, no, porque estoy haciendo un curso de imágenes o de algo. Sí. Cuéntanos un poco sobre la importancia de esos cursos en Alemania, antes de presentarse a la KP. Claro, no, sí, con gusto. Eso es muy importante, sí, lo que mencionó aquí el doctor Esteban. En Alemania es muy importante
es muy importante la hoja de vida, cómo uno la tenga organizada. Porque, por ejemplo, mi hoja de vida decía urgencias, urgencias, urgencias. Claro, en mi experiencia en Colombia. Y solamente yo añadí que hice 2 diplomados, porque lo demás es algo que no, o sea, eso de reanimación y eso no interesa. Solo añadí 2 diplomados, uno que tenía en cuidados intensivos, que me ayudaba para que me contrataran en medicina interna, que es como la especialidad como más fácil para uno entrar. Y tenía un diplomado en Colombia de radiología, que, bueno, eso fue hace tiempo, pero lo añadí porque quería mostrar que desde hace tiempo uno empezó como a armar su hoja de vida orientada a esa radiología. Y aquí en Alemania eso es muy importante. Y me pasó que tuve, bueno, una mala experiencia también, ¿no? Y es que yo me presenté de loco, así porque mi mejor amigo acá en Alemania me dice, oye, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo en urología? Y yo llevaba 5 meses acá en Alemania y 5 meses en medicina interna. Entonces me dice, vente a urología, trabajas conmigo. Y yo dije, bueno, ven por urología, ¿por qué no? Y la chef de urología ve mi hoja de vida. Aquí las entrevistas son un día de hospitación, no es una entrevista normal en Colombia. Aquí las entrevistas en Alemania, que son un punto muy importante, es todo el día. La entrevista dura de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí? Disculpa, Doc, disculpa. Para que puedan entender, ¿no? Sí, Estamos en el punto de la entrevista para pasar a la especialidad médica, ¿no? exacto, para O sea, la para empezar a especialidad. hacer la especialidad médica. Eso es súper importante. Adelante, Doc. Sí. Entonces, yo fui a esa entrevista para la especialidad de urología, o sea, para ya entrar como residente de urología. Eh, y la chef, me acuerdo yo que en esa entrevista ellos te quieren conocer a ti, por eso dura todo el tiempo, porque vas rotando por toda la estación, ves lo que ellos hacen y ellos evalúan a ver cómo tú reaccionas o qué haces tú, cuál es tu experiencia. Eso es muy importante aquí en Alemania. Entonces, me acuerdo que la chef me metió en el quirófano y yo no tenía ni idea de cirugía. Porque en Alemania no es que te enseñen a ti las cosas como que poco a poco, ven, mira aquí, haz esto acá. No son muy académicos. Aquí en Alemania, como les mencioné, aquí son muy, ya tú eres el médico de turno. O sea, ya si tú estás en ese trabajo es porque ya tú tienes idea o tú armaste desde tu La estudio experiencia. la experiencia enfocada en esa especialidad. Y la chef ve que yo no tengo experiencia en quirófano y ella me dice, oiga, no sé, viendo su hoja de vida, de dónde salió el deseo de ser urólogo, porque usted no tiene aquí nada que diga urología en ninguna parte de su hoja de vida. Que obviamente yo lo acepté, eso es la verdad. Y después me dice, pero yo viendo su hoja de vida, como decía, solo urgencia, urgencia, urgencias, yo si quiere hablo con el jefe de anestesiología del hospital para que le dé un puesto a usted porque su hoja de vida habla perfecto para un anestesiólogo. Yo lo veo esta hoja de vida y usted es anestesiólogo. Entonces eso es muy importante para todos ustedes que enfoquen su hoja de vida, que por eso les mencionaba, si tienen como un compañero una experiencia de 6 meses en ginecobstetricia, no lo coloquen en su hoja de vida, o sea, borren eso, que eso 6 meses, primero que todo no suma, aquí suma todo si tienes un año continuo, sin pausas, y él quería medicina interna, entonces, ¿de qué te sirve ginecología ahí, digamos, en tu hoja de vida? Entonces, eso fue un punto que yo dije, bueno, de ahí me dio, a esa señora le agradezco que me dio un plus, que yo le dije así, siendo yo así a una jefe, le dije, no se preocupe que yo vengo de nuevo con mi hoja de vida nueva, pero yo sabía que no iba a volver, pero sí sabía yo que iba a ir a otra nueva entrevista. Y así fue que yo formé mi hoja de vida para radiología. Así fue que yo dije, esta señora me dijo que tengo que orientarla. Entonces lo que yo hice fue que en el próximo año fui orientando mi hoja de vida. Hice cursos de Strahlenschutz, que es la protección de la radiación. Eso es importante para los radiólogos que trabajan con eso. Hice un curso de radiología, es un curso de introducción a la radiología. Hice otros cursos especiales y ya moldeé mi hoja de vida a que diga, no, este hombre si quiere, este médico si quiere
dedicarse a la radiología, claro, porque es que si me ven y yo digo, no, nada más urgencia, ¿en qué momento, no? Y así fue que yo ya orienté mi hoja de vida a la radiología. Y eso es muy importante. Excelente, Sí, excelente, doctor Lara. Yo creo que eso es un tips súper importante. Ya estamos llegando al final, ya 1 hora y media, por supuesto, sí, sí. de este podcast. Y creo que ha sido súper interesante, ¿no? Antes, por supuesto, de concluir, porque ya estamos cerrando, quiero leer unos comentarios, ¿no? Que han dejado por acá. Si alguien más quiere dejar sus comentarios, por supuesto, puede irlos dejando porque ya estamos concluyendo, ya estamos llegando a la parte final. Aquí le voy a leer, por ejemplo, el de la doctora Mari nos dice, nos hace una pregunta, ¿cómo te sentiste cuando iniciaste a trabajar por primera vez en otro idioma? Angustia, felicidad, nervios. ¿Entendías a todos los pacientes? Vamos a darle respuesta a la doctora porque claro, todas las personas que están aquí son importantes para nosotros porque igual somos colegas todos, ¿no? Todos Sí, somos sí. REMA, todos somos una red de médicos. Entonces al final, cuéntanos un poco, José, No, doctor José, esa pregunta es un dándole poco respuesta a esa chistosa. interrogante. Sí, esa pregunta la puedo responder rápido. Es un poco chistosa porque, claro, cuando yo empiezo en neurogeriatría, imagínense, abuelitos, todos con ACV, con isquemia, todos con disartría, con eso. Entonces yo decía, no, yo no entiendo nada, claro, yo no entendía. Eh, cuando no, cuando sí entendía, cuando no entendía, yo me acercaba, ¿no? Yo repetía, al final uno, sí, yo digamos como que ya uno se suelta después de un mes. Después de un mes ya tú sabes cómo es el proceso, porque primero están los nervios, primero está todo, pero ya después de un mes uno se suelta, ya uno entiende el sistema y ya en ese aspecto ya uno mismo da las órdenes a la enfermera, ya habla con el paciente, ya no le pide que haga tal cosa y va entendiendo poco a poco. Es la hora y todavía hay veces que como son pacientes geriátricos, son pacientes geriátricos y para remate algo de neurología donde no pueden muchas veces hablar bien. Hay veces que todavía le pregunto yo incluso sin pena al familiar o a una enfermera, oye, no le entendí, ¿qué dijo? ¿O me podías repetir qué dijo? Y ellos dicen, no, yo tampoco. O dicen, no, sí entendimos, ¿no? Sí entendimos, me lo repiten sin ningún problema. O sea, en ese aspecto no he tenido ningún problema. Excelente, perfecto. Mira, hay más preguntas, pero es importante resaltar algo. El doctor Giancarlo nos dice, el mejor ejemplo de verdad para poder empezar este capítulo, humildad, empatía, transparencia, total. Eso yo creo que es algo que nos va a caracterizar, por supuesto, en todo este ejercicio y es genial, ¿no? Poder leerlo. Bueno, hay más personas que están haciendo preguntas, vamos a ir sacándolas adelante, por supuesto, porque nos hace falta la partecita final, que ya el paso, digamos, como la especialidad, o sea, ya como concluir esa parte y unas recomendaciones para aquellas personas que desean, por supuesto, llegar a Alemania a desarrollar su proyecto en Alemania, ¿no? Su proyecto de vida, académico, profesional y demás. Entonces, nos dice la doctora Daniela, en cuanto a la hoja de vida, ¿adicionaste certificados laborales con actividades específicas? No, aquí los certificados laborales, por ejemplo, de Colombia, o eso aquí, eso no es válido. O sea, primero eso, no traje nada de Colombia, no traje ningún certificado de Colombia, la verdad. Los únicos certificados que añadí fueron los que hice aquí en Alemania, los cursos que hice aquí en Alemania, que fueron lo que pasa es que en Alemania ¿cómo se dice? Los Fortbildung, que son sí, diplomados, ¿cómo se dice eso? Los cursos que uno hace en Alemania, todos tienen un código, o sea, vienen como por códigos y por puntos, que eso mismo se va añadiendo en la Cámara de Médicos. Entonces, lo que hagas en Alemania, eso ya queda automatizado en tu, digamos, como en tu perfil en la Cámara de Médicos, porque aquí tienes una Cámara de Médicos, sí, como en general para todos los médicos, para todo el país. Entonces no añadí nada extra, solamente lo escribí en la hoja de vida. Y ya ellos después, ya ahora que me contrataron en radiología, ya yo se los puedo hacer llegar, si me lo solicitan, sí. Excelente, perfecto. Bueno, acá la doctora Diana, una pregunta: ¿en Alemania se rigen por algunas guías de atención al paciente? Y si es el caso, ¿cómo se llaman estas guías? Sí, o sea, en Alemania por supuesto hay guías, ¿no? Como en nuestros países, en Latinoamérica hay guías. Por cierto, ahí estén muy atentos a las redes sociales, que les vamos a estar compartiendo estas guías de forma gratuita, ¿no? Las guías en Alemania se las vamos a estar compartiendo de forma gratuita en las redes sociales, @rema_Alemania- o rema-Alemania,
también, ¿no? Les vamos a estar compartiendo completamente gratis taquillas. Bueno, Sí. vamos a llegar a la parte final y creo que es súper, súper interesante esto que nos vas a conversar un poco. Y es ya, bueno, llegaste, pasaste esa Kennisprüfung, o sea, pasaste esa prueba porque pues ya nos has conversado un poco sobre la forma en cómo te preparaste y demás. Lograste pasar este examen. Antes de poder llegar a lo que te quiero preguntar, las personas que van a ver este primer capítulo se van a preguntar ¿cuál es la diferencia entre la FCP y la KP en términos de evaluación? Cuéntale un poco a las personas eso de primera mano, doctor José. Sí, claro. La FCP evaluó tu conocimiento alemán. O sea, tú cómo manejas el idioma, cómo resuelves tú la conversación con un paciente. Ellos evalúan si tú tienes esa habilidad de comunicarte con un paciente, de entender qué es lo que te dice y de reaccionar, digamos, con empatía o a lo que se está diciendo de forma así improvisada, espontánea. La Kennisprüfung, y con esta FCP, si la pruebas, cuando la pruebes, en teoría no te evalúan a ti tu conocimiento médico, no te lo evalúan, pero si tampoco vas a llegar y no vas a responder nada, porque es que tienes que, por lo menos, por ejemplo, había un compañero que no sabía nada, fue sin conocimientos médicos, y el médico obviamente le dice, no, hablas bien, pero no puedes mantener una conversación médica, no la sostienes, porque no todo le dices como que no sabes o respondes lo que se te ocurre. Entonces, en ese aspecto, como que vas con conocimientos básicos. No tienes que matarte por saber mucho de medicina. Ya la Kennisprüfung es lo contrario. Creo que yo llegué a la Kennisprüfung hablando menos alemán que a la FCP, pero tenía que estudiar mucha medicina. Ahí sí es mucha medicina, tienes que estudiar todo como el sentido de las cosas, porque si das esto, produce lo otro, porque si pasa esto, pasa lo otro. Y ya después de que la Kennisprüfung la ganas, ya eres el médico aprobado. Con la FCP solamente puedes trabajar o puedes iniciar a trabajar en el estado donde la aprobaste. Te dan un permiso de trabajo temporal regido al hospital que te dio el contrato. Con la Kennisprüfung eres médico, puedes trabajar en cualquier hospital en Alemania, porque ya eres un médico aprobado, no te piden ningún papel, no te piden que te renueves tanta visa, no tienes que renovar más nada porque ya eres un médico ya establecido en Alemania. Perfecto, excelente. Ok, doctor Lara, llega usted ese día a hacer la entrevista. Es importante aclarar que este momento en el que te hacen una entrevista es muy diferente a como, digamos, se hace en nuestros países, ¿no? Donde te intentan coachar, donde en otros países sobre el 10% es para médicos extranjeros, donde, o sea, hay situaciones en otros países que las especialidades médicas realmente se vuelve casi, digamos, es un tema bastante tedioso. Pues en Alemania, si se han dado cuenta hasta este momento, es un tema más bien de habilidades lingüísticas del idioma alemán. Llegas al punto de la Kennisprüfung y ahí logras llegar, por supuesto, a repasar un poco tema médico, pues porque te vas a enfrentar ya a la especialidad médica, pero no es un tema que te van a intentar corchar para poder dejarte, o que el hijo del dueño del hospital es el que tiene que pasar antes. O sea, no, o sea, acá es un tema diferente. Acá realmente van a valorar mucho tus habilidades lingüísticas y conocimientos médicos. Ok, doctor Lara, llega ese día en el que te vas a presentar ya radiología, esa especialidad soñada. Entonces, ¿cómo fue ese día? Cuéntanos un poco, ya haciendo ya casi la parte ya para poder concluir. ¿Cómo fue ese día? Cuéntanos. Bueno, yo ahí sí también llegué más nervioso todavía, porque yo dije, aquí tengo que hablar perfecto alemán. Y ese es mi primer pensamiento, aquí tengo que hablar perfecto alemán, aquí no puedo tener fallas. Yo me había preparado un mes antes haciendo los cursos y aprendiendo en qué orden como que se describen los hallazgos y todo, en qué términos, porque radiología tiene otros términos aparte al alemán médico general. La radiología tiene otros términos mucho más específicos, mucho más sofisticados. Entonces todo eso me dediqué a aprenderlo el mes anterior en mi entrevista. Y yo llegué totalmente estresado. Yo dije, no, voy a llegar todo formal, todo así en camisetica. Pero resulta que como es un día de hospitalización, lo primero que te hacen, no importa tu ropa, no importa al final, sino que te dicen, cámbiate, te dan tu pijamita, tu uniforme de médico. Y recuerdo tanto que el estrés que tenía me lo bajó fue la misma jefa.
porque yo la veo toda sonriente, chiquitica, caminando hacia mí, y me grita, Herr Lara Zapata, con una emoción así, y me dice, usted es el que viene aquí a hospital. Y yo le dije, sí, sí, soy yo. Bueno, cámbiese y arrancamos. Pero muy, muy, muy así, muy abierta. Yo dije, no, es una bacana, dije, no, una jefe muy bacana. Entonces, claro, cuando yo empiezo ya la entrevista no, primero me dan con el overdraft, con el item de overdraft, me ponen, me sienta al lado de él y lo primero que me dice es, aquí no nos decimos usted, aquí dígame tú a tú, hable todo de tú a tú. Entonces, claro, ya uno se siente ya en confianza, ya tú dices, no, esto es otro mundo, ya esto no es, o sea, esto no es lo que me imaginaba, o sea, es mucho mejor de lo que me imaginaba. Eh, y me empieza a explicar todo tranquilo, ¿no? Mira, esta es la radiología, esta es una radiografía de tórax. Eh, Él la describe, él dice, no, yo hago este procedimiento así, este orden. Me pasa la segunda y me dice, ¿quieres hacerlo tú? Y claro, ya cuando ese quieres hacerlo tú es, hazlo tú, eso no es como que si quieres o no. Yo lo hice y lo hice tranquilo, lo hice súper tranquilo porque yo en mi trabajo donde estoy como es geriatría, trabajo también en conjunto con ortopedia, entonces veo muchos huesos y muchas cosas de esas y muchas radiografías de tórax. Entonces yo hice mi hallazgo, lo dicté porque aquí en Alemania se dicta. Aquí como que muy poco de teclado, sino que te dan un micrófono, un microfonito y uno mismo va dictando, digamos, como el procedimiento, el día, la visita médica. Entonces yo lo dicté, tal, 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 y él quedó sorprendido. Me dijo, usted viene con conocimiento. Y yo le dije, sí, yo me he preparado y tal, y yo trabajo en geriatría y veo muchas radiografías. Entonces, digamos, como que di una buena impresión desde el inicio. Luego me pasan con los otros compañeros, los que serían mis futuros compañeros, porque tú tienes que ver, ellos no solamente te evalúan a ti, sino que tú evalúas, ellos hacen eso para tú mismo, porque hay muchas veces que puedes tener varias propuestas y tú mismo evalúas si el lugar ese te gusta y si te gusta, bueno, te quedas ahí. Si no te gusta, tú mismo puedes decir, no, no me gustó, Ok. tengo otras opciones, tengo otras opciones. Entonces ellos te intentan vender a ti el producto o la estación y tú intentas a ellos venderles también o sea, tu conocimiento, tu buena impresión. Entonces, digamos, con los compañeros me la llevé también súper bien. Hablamos de todo, yo les pregunté, ¿y aquí qué? ¿Todo bien? Y ellos me decían, no, sí, sí, tranquilo, todo. Me pasaron con todos los médicos de la estación, estuve con ellos cada uno una hora y no, a las 2 de la tarde me llama ya la jefa, me dice, venga para la entrevista. La entrevista es al final del día, ¿sí? Y me dice, bueno, hábleme de usted de cosas personales. Entonces yo le empecé a hablar ya de mí, ¿no? Yo vengo de tal lado, yo vengo de vivo acá en Hannover. Eh, sí, siempre me he querido, me preguntó por qué quiere venir a Bayern. Y te preguntan por qué este hospital y por qué Bayern. Preguntas Disculpa, típicas. disculpa, te interrumpo ahora. Sí. Hay un fragmento aquí importante, es que las personas de pronto no se vayan a perder cuando vayan a seguir la secuencia. Tú llegaste a Hannover, pero al momento de entrar a la búsqueda del tema de la especialidad médica, la consigues en Baviera, ¿no? Sí, en Baviera, claro. En Baviera, Cambio de eso es estado. importante y resalto esto porque Baviera es el estado más grande de toda Alemania. O sea, tanto en personas como digamos, en el diámetro, ¿no? En todo, ¿no? Es Baviera, para que lo puedan, digamos, ir ya ahí como mentalizándose al momento de pronto de poder llegar a Alemania. Pero en ese sentido, digamos, entró a la búsqueda del tema de la especialidad médica y se consiguió en Baviera. En ese sentido, Baviera, por ser también el estado más grande de toda Alemania, tiene también más hospitales universitarios y más opciones, un abanico de posibilidades más amplios para poder entrar a las especialidades médicas. Eso es algo también importante ahí para que puedan, digamos, resaltar en mayúscula. Adelante, doctor Lara. Discúlpeme por haberlo interrumpido. No, tranquilo. No, entonces la entrevista también fue muy relajada porque, bueno, es que uno también, en ese aspecto, por eso les digo, uno evalúa también, digamos,
al hospital o al equipo. Porque si tú dices, no, fue un overas amargado, fue una chefing, una jefa amargada, tú dices, no me dio como tan buena espina, ¿no? Y tú mismo puedes decir, no, no estoy convencido. Pero al final no, ella fue muy tranquila, me preguntó eso, ¿dónde viene, por qué quiere venirse a Baviera. Y yo le dije, no, porque me gusta más como el paisaje que tiene Baviera, que está más al sur, mejor clima, más soleado, que tiene las montañas y esas cosas, mejor paisaje. Entonces ella me dijo, ah, bueno, sí, en eso tiene razón. Eh, y bueno, nada, al final me preguntó que cómo me sentí yo con ellos, que yo me sentí yo con ellos, con todo el equipo. Eso me lo preguntó porque, claro, es que es para eso lo hacen, para que tú digas cómo te sentiste. Al final solamente yo fui el que evaluó a ellos y les dije, no, me fue muy bien, me gustó cómo fue el overall, me gustó los otros, fueron todos muy amables, muy compinches. Eh, Tienen buen humor y yo les decía, no, hay un buen humor aquí. Y ella dijo, no, sí, perfecto, es que eso es lo importante, que todos sientan que se pueden llevar bien como equipo porque esto es una familia. O sea, aquí somos muy cerrados aquí en la radiología. Entonces, después de que todos se entiendan, yo no tengo ningún problema. Y ya tú sientes como que sí, puede que te dé el puesto. Y la pregunta siguiente que me dijo, ¿cuándo empezaría? Ya cuando te dice eso, ya tú dices, no, ya Pasé. tengo un paso aquí, exacto, tengo un pie más allá que acá. Y yo le dije, esa entrevista fue en diciembre, y yo le dije, no, por cuestiones de contrato, porque en Alemania los primeros 6 meses son de prueba, te pueden tanto echar como finalizar contrato, como tú puedes renunciar con aviso de 2 semanas previas. Luego de un año es un mes y ya lleva 2 años, entonces para mí son casi 3 meses de aviso. Entonces yo avisaba y yo les dije, no, yo empezaría el 1 de abril, que ya es dentro de ya mes y medio. Y él me dijo, uy, bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque aquí te dan los cupos así, no es como que empiezas mañana, ¿no? Porque ellos saben cómo son los tiempos, ellos saben cómo es eso Del que se llama arriendo, del Kundigung Fritz, que se llama, ellos saben que cada médico en cada hospital tiene su tiene tiempo su para tiempo para renunciar. renunciar. Exacto, entonces ella me dijo, no, listo, no hay problema, listo, se le espera. Y ya esa fue como, digamos, ya la entrevista al final, que no fue nada estresante. Tuve suerte en ese aspecto. No fue nada estresante y fue tan gratificante, digamos, la experiencia con ellos, que me sentí tan cómodo que yo incluso alcancé a tener otra entrevista, en que sea otra llamada, otra oportunidad de entrevista. Y me di el lujo de cancelarla, de decirle, oye, ¿saben qué? Conseguí otro puesto en radiología, ya esta no me interesa. Porque ya yo me sentí más cómodo, que eso es lo importante, que uno también se sienta cómodo con el equipo. Porque la otra entrevista que yo tenía era solamente entrevista. Entonces no es como muy óptimo, porque uno no sabe cuál es el equipo, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces yo la cancelé, yo dije, no, ya tengo un puesto fijo, me quedo acá, no quiero probar en ningún otro lado. Súper, súper. Es importante que las personas de acá sepan que, bueno, hay 4 especialidades médicas que son bastante, o sea, solicitadas en Alemania, bueno, por parte de médicos a Alemania, y es radiología, cirugía plástica, dermatología, oftalmología. Son, digamos, unas especialidades médicas que son un poco complejas. Al final, digamos, tenemos acá un caso de éxito. Sabemos que de pronto son las cosas un poco difíciles en ese tipo de especialidades, pero no imposibles. Ahí en este caso lo estamos entendiendo. Por el contrario, digamos, a otras especialidades como medicina interna, medicina familiar, ginecología, pediatría, pueden sobrar hasta 2.500 y 3.000 cupos cada año sin poder ser llenados aquí en Alemania, ¿no? O sea, son cupos que logran sobrar. Pero en ese sentido, doctor Lara, ahora llegamos a una parte, ya la parte final, y ya vamos a entrar a una sesión de preguntas, por supuesto, y a una pequeña recomendación. Entre tanto, las personas van haciendo las preguntas por el chat. ¿Qué recomendación le darías a las personas que están ahora en esta charla, que van a tener la oportunidad? Me encantaría que no fuera las preguntas que le quieran hacer al doctor Lara, que no fueran por
por mensajes, sino que fueran por voz. O sea, si pueden encender su cámara sería genial y el micrófono sería genial para que pues, le puedan hacer preguntas dirigidas y en ese sentido podamos ser, digamos, mucho más transparentes con el tema de las preguntas y las respuestas y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendación le darías puntual a aquellas personas que están esperando como esa chispita así de motivación para poder desarrollar su proyecto hacia Alemania, que están pensando en otras partes del mundo, pero digamos el doctor Lara en este momento ya acaba de pasar radiología, va a empezar ahora en un mes exactamente? ¿Y qué recomendación le darías a estas personas que te están viendo hoy día, que seguramente ahora en vivo te están viendo algunas personas, pero más adelante este video va a tener muchas reproducciones? Entonces, ¿qué recomendaciones puntuales le darías? Entre tanto, las personas van pensando en unas 3 preguntitas que vamos a dar el espacio antes de poder cerrar. Bueno, de recomendaciones que les daría, primero es siempre organizar bien los tiempos, porque no es para nadie, o sea, no es un secreto que venir a Alemania genera, o sea, te requiere muchos gastos, Entonces, lo primero que aconsejo es organicen sus tiempos tranquilos, no hay afán, acá siempre va a tener, siempre va a tener su oportunidad de arrancar cuando ustedes vengan, siempre va a haber esa disposición de médicos, de búsqueda de médicos. Entonces yo diría, organicen primero sus tiempos, eso es lo primero, organizar los tiempos, mirar en cuánto tiempo ustedes alcanzan a ahorrar eso. Y si lo que quieren de verdad es una calidad de vida, una tranquilidad, usted, donde yo salgo y es un paisaje bonito, es una tranquilidad, todo, la seguridad. Claro, eso es lo, digamos que la mejor experiencia que yo me llevo aquí en Alemania, que uno siente una tranquilidad de que tú dejas la puerta abierta aquí, nadie se va a meter a tu casa, o incluso te puede llamar el vecino y decirte, no, la dejaste abierta, o la dejan así todo el día, nadie la toca. Entonces yo diría que esa es como lo más gratificante de venirse a Alemania. Y al final, siendo médicos, la calidad de vida que te vas a dar es algo que tú dices, es algo muy difícil de conseguir en Colombia. ¿Sí? En Colombia puedes que tú tengas un sueldo de médico alemán acá, pero en Colombia no vas a tener la tranquilidad que te brinda Alemania. Doctor Lara, le agradezco mucho el espacio, el tiempo, fue bastante, fueron casi 2 horas, pero esto va a quedar y va a ayudar a muchísimos médicos, por supuesto, que quieran desarrollar el proyecto Alemania y que se van a encontrar con este video en alguna plataforma. ¿Algo más para poder despedirnos, doctor Lara? No, primero, como te dije, mucho gusto y gracias por la invitación también. Espero que les sirva a todos mi transparencia, que se los conté todo tal cual como pasó. Y bueno, que se sigan sumando las historias, de los colegas aquí en Alemania. A todos sigan motivados. Doctor Lara, una pregunta, y también le pregunto a todas las personas que están acá, porque este capítulo va a quedar para la historia, ¿no? O sea, va a quedar en el libro de las 500 historias. O sea, este libro va a tener que leerlo por obligación todos los médicos y van a verse estos podcasts también, ¿no? Todos los médicos que van a querer llegar a Alemania, pero ¿alguna idea de cómo quiere que se llame este primer capítulo? Y también le pregunto a todas las personas, ¿tienen alguna idea, escuchando la historia del doctor Lara, cómo les gustaría que se llamara este primer capítulo? Los capítulos no se van a llamar como la historia del doctor José Lara en Alemania, no, los capítulos deben tener un nombre bastante atractivo. Entonces, ¿qué opinan las personas que están acá y de pronto lo podemos colocar literal tal cual? ¿O a usted, doctor Lara, le gustaría que el capítulo tuviera un nombre literal como lo tiene en mente? No, pues no esperaba esa propuesta. Déjame un momento y también analizo. Ok, vale, perfecto. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron entonces hasta el final y ahí están escribiendo. No sé si quieran dejar unos mensajitos antes de despedirnos al doctor Lara, por haber sacado su tiempo también, por estar por acá compartiéndonos un poco su historia, pero también le agradezco a las personas que sacaron su espacio también para acompañarnos acá hasta el final. No sé si quieran dejar algunos comentarios, qué tal les pareció el podcast y todo lo demás. Doctor Lara, una vez más, 1.000.000 de gracias por parte del equipo Rema. Bienvenido también a la familia Rema. Hay personitas que están haciendo unos comentarios. Veo que está escribiendo Angie y la doctora Kelly. También están escribiendo algunas cositas. Pronto yo contaré la mía, nos dice la doctora Angie. Pero por supuesto, doctora Angie, Angie Carreño, ella hace parte de Rema. Claro, ella está con nosotros. La doctora Kelly también. Muchas gracias, doctor José, que ha estado súper. Con gusto.
Exacto, exacto. Doctor José Lara, sus redes sociales, si alguien de pronto quiere seguir de cerca sus pasos a partir de este podcast. Sí, mis redes sociales, pues Instagram salgo como José Lara Z21. Excelente, doctor José. Bueno, ahí está el doctor José, que de manera transparente nos ha contado su historia, las cosas buenas, lo regular, lo malo, lo medio medio, bueno, y las recomendaciones y los tips. Doctor Lara, no le quito más tiempo para que pueda ir a descansar. Siento las Dale. 23:15 en München, y a todas las personas que se han conectado acá desde diferentes partes del mundo, gracias por habernos acompañado y nos vemos en un segundo capítulo de 500 historias de médicos y enfermeros en Alemania. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Si llegaste hasta el final, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas recibir información en tiempo real y de manera actualizada sobre lo que ocurre en Alemania en relación a los procesos médicos de homologación y todo lo correspondiente a temas burocráticos, procesales y demás. Gracias por llegar hasta el final de este capítulo y no olvides suscribirte para que puedas recibir en tiempo real notificaciones sobre nuestros próximos videos.